Mayo de 1940. Ha pasado ya casi un año desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial y a pesar de las arrolladoras victorias de la Wehrmacht en Polonia, Dinamarca y Noruega, el frente occidental permanece en una extraña calma, únicamente interrumpida por la ofensiva de opereta francesa sobre el Sarre de septiembre de 1939. Pero a pesar de la aparente calma en el frente francés, el alto mando alemán no ha estado ocioso. La campaña alemana en Occidente, en la primavera de 1940, fue realmente excepcional. El considerado generalmente mejor ejército del mundo fue derrotado, barrido del mapa sin piedad, en cuestión de pocos días por un bien entrenado y joven ejército alemán que se abalanzó contra su viejo enemigo en un auténtico ataque relámpago. Después de la catástrofe, la ruptura del frente fue vista mayoritariamente como algo inevitable, pero las apariencias eran muy diferentes a la realidad. Los mandos alemanes tenían poca fe en el triunfo de una ofensiva que habían desencadenado a regañadientes, empujados por Hitler, y el propio Hitler sufrió una súbita pérdida de confianza en el momento decisivo de la ofensiva, imponiendo una detención al avance de 2 días en un momento crucial. Si los franceses hubieran sabido aprovechar este respiro, el resultado habría sido fatídico para las posibilidades de victoria alemanas. Lejos de tener la superioridad abrumadora que se les suponía, los ejércitos alemanes eran de hecho inferiores en número a sus oponentes y sus unidades de carros menos numerosas y con menor potencia de fuego. Solo en el aire tenían la superioridad. Y es que el efecto deslumbrante que lograron las 10 divisiones Panzer, una de paracaidistas y una aerotransportada, además de la aviación, ha oscurecido no solo su pequeña escala, sino también el estrecho margen por el que se logró el éxito. Y es que, como veremos, la batalla por Francia es uno de los más notables ejemplos en la historia del efecto decisivo de una nueva idea aplicada por unos dinámicos comandantes sobre el terreno. Francia, políticamente dividida, era una nación que temía verse arrojada a una guerra, pues el recuerdo de las terribles consecuencias de la Primera Guerra Mundial, tan solo 20 años antes, continuaba muy presente. Los generales franceses, más pendientes de mirar hacia el pasado, a sus pasadas glorias, que hacia el futuro, siguieron el camino más fácil, una política defensiva resumida en la llamada línea Maginot. Sin embargo, sus fuertes se extendían solo a lo largo de la mitad de la frontera francesa, ya que su construcción supuso para el Estado francés un coste astronómico. Se había gastado demasiado poco en otra cosa, como carros de combate y equipos pesados de fabricación cara. La fuerza aérea era débil y estaba repleta de aviones anticuados. Y es que la tendencia general en el ejército francés era apáñate como puedas con un material muy inferior. Entretanto, Hitler había devuelto el orgullo a la nación alemana. Partidario de guerras cortas, sus esfuerzos se habían concentrado en este fin, consiguiendo crear un nuevo tipo de ejército que puso a prueba en la Guerra Civil Española. En unos pocos días de mayo, Francia había perdido la batalla. Su ejército había quedado cortado en 2, sus aliados se habían rendido y sus planes de batalla se habían derrumbado estrepitosamente. Los restos del ejército francés se vieron implacablemente empujados a retroceder hacia París, que cayó ante los alemanes, quedando gran parte de Francia bajo su control. Esta es su historia, y esto es Que vuelen alto los dados. Bienvenidos, comenzamos.
Tras la finalización de la campaña polaca, un gélido invierno se abatió sobre Alemania. Hitler hablaba y soñaba con el Plan Amarillo, en alemán, Fall Gelb, el nombre código de la operación militar alemana que invadiría Francia, los Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica. En las Navidades de 1939 ya había decidido dónde abriría el gran agujero en las defensas francesas. Sería en Sedan. En enero de 1940, el Führer estaba de vuelta en su Cancillería de Berlín. Una carta asustada que Mussolini le había escrito demostraba lo poco que podía confiar ahora en sus aliados italianos. Los servicios de inteligencia alemanes habían interceptado además un telegrama cifrado en el que el embajador belga en Roma informaba a su ministro de Asuntos Exteriores en Bruselas de que el conde Ciano, ministro italiano de Asuntos Exteriores, le había informado de la intención de Alemania de atacar a Bélgica y le había revelado la fecha actualmente fijada para esta invasión. Los italianos son gente extraña, escribió Richard von Weizsäcker, que era secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania. Miradas leales hacia nosotros para compartir cualquier éxito que podamos alcanzar, y regalos y pequeños actos de traición para Occidente para mantenerse también en sus buenos libros. Como era de esperar, Bélgica había trasladado su principal esfuerzo defensivo a su frontera con Alemania. Un informe secreto presentado por la inteligencia del ejército alemán en enero de 1940 revelaba que desde mediados de octubre, más de 2/3 de todas las fuerzas belgas estaban concentradas en el este. Con la excepción de una división, todas las divisiones de infantería mecanizada, blindados y caballería se encuentran en la frontera belga, continuaba el informe. La gendarmería belga había recibido instrucciones para acelerar cualquier invasión francesa del país, y mientras que los postes de señalización en Bélgica Occidental habían sido repuestos y mejorados con este fin, los del este habían sido eliminados por completo para dificultar una invasión alemana. Asimismo, se había ordenado a los alcaldes de los pueblos de la zona de las Ardenas que preparasen alojamientos para las tropas francesas. En los transportes belgas se observaban soldados franceses vestidos de mufti. Las fortificaciones de Lieja y del Canal Alberto superaban con creces la capacidad de defensa de los militares belgas, ya que habían sido diseñadas para acoger también a tropas francesas y británicas. Los bombarderos británicos surcaban regularmente el espacio aéreo belga. En resumen, Hitler no veía ninguna razón para tener reparos en atacar a este pequeño país neutral. El 10 de enero de 1940 discutió la Operación Amarillo con sus comandantes en jefe. El parte meteorológico era excelente, por lo que decidió que Amarillo comenzaría el 17 de enero. 2 millones de hombres esperaban enfrentados a los ejércitos de Francia, Bélgica y Holanda. Poco antes del mediodía del día siguiente, sin embargo, llegaron noticias exasperantes de la Cancillería. Un comandante de la Luftwaffe se había extraviado en una avioneta a través de la frontera belga. Hitler irrumpió en la habitación de Jodl y exigió una lista completa de todos los documentos que el mayor llevaba consigo. Cosas como esta son las que pueden hacernos perder la guerra, exclamó con una franqueza sorprendente para ser el Führer. Pero incluso en ese momento y en esa situación, Hitler no vaciló en su decisión de lanzar Amarillo en el día siguiente. Un periódico belga informó de que el mayor alemán había arrojado los documentos a una estufa en la habitación donde estaba siendo interrogado, pero un oficial belga había metido la mano en la estufa y recuperado los fragmentos humeantes. El 12 de enero de 1940, el agregado en Bruselas envió un telegrama diciendo que el comandante y su piloto le habían asegurado que habían quemado todos los papeles excepto un residuo sin importancia, y esto se lo repitió a Hitler en persona en la Cancillería a las 11 de la mañana del día 13. El incidente no fue suficiente para disuadir a Hitler de lanzar Amarillo, pero poco después un informe meteorológico desfavorable le inquietó y hacia la 1 de la tarde ordenó detener todos los movimientos. Amarillo se pospuso provisionalmente 3 días, pero el tiempo empeoró. Hitler le dijo a su personal: si no podemos contar con al menos 8 días de buen tiempo y despejado, suspenderemos la ofensiva hasta primavera. Y en la tarde del día 16 ordenó que se desmantelara toda la ofensiva hasta entonces. No obstante, Hitler no dejó lugar a dudas a Göring sobre su enfado por las laxas normas de seguridad de la Luftwaffe, ya que se habían producido 2 incidentes más, y Göring reaccionó de la forma característica en él, destituyendo tanto al general Helmut Felmy, superior del comandante, como al jefe de Estado Mayor de Felmy, y a continuación informó tranquilamente a Hitler de que había consultado a una clarividente que también le había asegurado que los papeles más importantes habían sido destruidos. Sin embargo, los informes de inteligencia de Bélgica desmentían esta afirmación. El Estado Mayor belga había ordenado a las unidades militares del sur de Bélgica que no ofreciesen resistencia alguna a las tropas francesas y británicas que pudieran marchar hacia allí. Hitler había leído también el telegrama enviado por el agregado militar belga en Berlín, el coronel Goethals, en la noche del 13 de enero, advirtiendo que la invasión alemana estaba prevista para el día siguiente, según le había dicho un informador sincero.
La fuente de Goethals era su colega holandés, el mayor Sass, y a su vez, la fuente de Sass era el traidor alemán de la Abwehr, el coronel Hans Oster. Así que en la mañana del día 17 estaba muy claro por las gestiones oficiales que el gobierno belga conocía por los documentos, de hecho, la mayor parte de amarillo en su forma original. Pero en cierto sentido, Hitler debió de sentirse aliviado de que este incidente le hubiera obligado a tomar una decisión importante. Además, el enemigo seguramente concentraría ahora sus mejores fuerzas en el norte. Las perspectivas de una operación de cerco que comenzara en Sedan y terminara en la costa del Canal de la Mancha eran mucho mayores. Todo dependía de mantener esto, su verdadera intención, oculta al enemigo, y en una serie de conferencias a finales de 1940, Hitler inculcó esto a sus comandantes del ejército. Como dijo el día 20, estaba convencido de que Alemania ganaría la guerra, pero estamos destinados a perderla si no aprendemos a mantener la boca cerrada. A finales de enero de 1940, el Führer había enviado a su ayudante militar jefe, coronel Schmund, a un viaje relámpago por el frente occidental. A su regreso a Berlín, en febrero, este informó de lo que había encontrado en el cuartel general del grupo de ejércitos del general von Rundstedt en Coblenza. El antiguo jefe de Estado Mayor de Rundstedt, el general Erich von Manstein, se oponía tan firmemente como Hitler al actual plan ofensivo del Departamento de Guerra del OKH en el oeste. Es más, defendía una alternativa radical casi idéntica a la que Hitler había estado debatiendo con su personal más cercano desde octubre. Esto convenció a Hitler de su solidez, y que los burócratas del OKH, del alto mando del ejército, hubieran destituido a Manstein de su puesto con Rundstedt y le hubieran dado el bando de un cuerpo en la retaguardia, le impresionó aún más. El plan de ataque alemán en el oeste, Operación Amarillo o Plan Amarillo, en su concepción original era un calco del plan seguido en la Primera Guerra Mundial, el archifamoso Plan Schlieffen, con algunas variantes tácticas debidas a la existencia ahora de la línea Maginot. El general Alfred von Schlieffen, antiguo jefe del Estado Mayor del ejército alemán desde 1891 hasta 1906, había propuesto, a principios del siglo XX, atacar a Francia por el flanco derecho, desde el punto de vista alemán, avanzando por la costa del Canal de la Mancha y cruzando el Somme para luego caer al oeste de París y cercar al ejército francés, obligándolo a capitular. Y aunque este plan obtuvo algún éxito en la primera fase de la guerra, la ofensiva pronto fue perdiendo empuje hasta que finalmente se detuvo en el Marne, originando la sangrienta guerra de desgaste que todos conocemos. Descartado totalmente un asalto frontal contra la línea Maginot y cualquier incursión por la poco fortificada región de las Ardenas por considerarse poco propicia para el paso de infantería y blindados, el Oberkommando das Wehrmacht, en adelante OKW, el alto mando de las Fuerzas Armadas alemanas, había propuesto la idea, poco original, de lanzar el ataque principal por el ala derecha a través de Holanda y el norte de Bélgica, fusilando prácticamente, y nunca mejor dicho, el plan del general von Schlieffen. El plan del OKW descansaba en un potente ataque sobre el ala derecha, a través de Bélgica y Holanda, ocupando los puertos del Canal de la Mancha y consiguiendo bases avanzadas para la Luftwaffe. Tras cumplir estos objetivos, se decidiría continuar o no con la ofensiva. Así, al norte, el grupo de ejércitos B, al mando del general Fedor von Bock, compuesto por 4 ejércitos, lanzaría el ataque principal desplegando 43 divisiones, 10 de ellas acorazadas. De norte a sur, el 18 ejército penetraría en Holanda, el 6º ejército atacaría el norte de Lieja en dirección a Bruselas, el 4º atacaría al sur de Lieja hasta llegar a la línea del Somme y la costa del Canal de la Mancha, y el 2º se quedaría inicialmente como reserva móvil del grupo de ejércitos. En el centro, el grupo de ejércitos A, al mando del general von Rundstedt, integrado por 2 ejércitos, debía cubrir el flanco sur del grupo de ejércitos B, avanzando a través de las Ardenas hacia el Mosa, desplegando 22 divisiones de infantería. El 12 ejército cruzaría a través del sur de Bélgica y norte de Luxemburgo, atravesaría el Mosa en Fumay y seguiría hasta Laon, estableciendo una línea defensiva para proteger el avance del grupo de ejércitos B. El 16 ejército, algo más al sur de Luxemburgo, avanzaría hasta el Mosa y establecería condiciones defensivas frente a la línea Maginot al sur de Sedan. Por su parte, un tercer grupo de ejércitos, el grupo de ejércitos C, bajo el mando del coronel general Ritter von Lieb, formado por el primero y el 7º ejército, permanecería estacionado frente a la línea Maginot a la defensiva con 18 divisiones de infantería. Asimismo, se establecería una reserva de 17 divisiones de infantería y una división ligera. El personal del recientemente constituido Estado Mayor del Grupo de Ejércitos A llegaría al frente occidental el 24 de octubre de 1939 para hacerse cargo de sus funciones proveniente de Polonia. Entre ellos estaba un oficial que será clave en la victoria alemana en Occidente por el cambio de concepción del plan original del OKW, el teniente general Erich von Manstein. La sede del comandante en jefe del Grupo de Ejércitos A,
coronel general von Rundstedt, se encontraba en Coblenza y allí se alojará von Manstein y el resto del personal del Estado Mayor en el Hotel Thyssen-Fürstenhof. Manstein, desde su puesto de jefe de Estado Mayor del Grupo de Ejércitos A, llevaba todo el invierno pugnando en vano para que fuera aceptado por el alto mando del ejército un nuevo plan de operaciones que, por cierto, acabó sirviendo de base para la ofensiva en el oeste a propuesta de Hitler. Para Manstein, el problema real del plan del OKW radicaba en que éste no aspiraba a una derrota total del ejército francés. Aducía que la aplicación de las operaciones basadas en el plan Schlieffen de 1914 no podía de ninguna manera contar con el factor sorpresa con el que conseguir una maniobra envolvente de gran estilo, debiendo el grupo de ejércitos B enfrentarse en su asalto a Bélgica con 20 divisiones de este país, a las que se sumarían pronto 10 holandesas, importantes fortificaciones y obstáculos topográficos, así como el grueso del ejército franco-británico, incluidas todas las divisiones motorizadas y acorazadas, estacionado en la frontera belga a la espera de que se iniciase el avance alemán. Y realmente era así. Ni los altos mandos militares ni el mismísimo Hitler estaban seguros de poder conseguir una rápida y definitiva victoria en el frente occidental. Tal como von Manstein lo veía, primeramente, Alemania debía conseguir el pleno aniquilamiento del ala norte enemiga para alcanzar así la rotunda superioridad indispensable para una segunda fase en la que se eliminarían las fuerzas aliadas restantes en Francia. Así pues, el ataque inicial debía asegurar una situación de partida favorable para esta segunda etapa. Manstein tenía razón. El plan original del OKW solo habría supuesto una victoria parcial, ya que el avance del grupo de ejércitos B iba a embestir más o menos frontalmente a un enemigo prevenido, por lo que si bien pudiera tener un éxito inicial, es posible que acabase encallando en el Somme, encontrándose posteriormente el ejército alemán en una situación muy similar a la de 1914, sin otra ventaja adicional que la de disponer de una franja costera en el Canal de la Mancha. De esta manera, Manstein elaboró un nuevo plan de ataque, según el cual el objetivo de la ofensiva en el oeste sería conseguir la victoria decisiva en tierra, donde residía la potencia del ejército alemán. Ya que era imposible obtener una victoria total mediante un único y poderoso golpe, había que dividir el ataque en dos fases. En la primera, habría que destruir el ejército aliado en Bélgica, dejándose el camino libre para una segunda fase en la que se le daría el golpe de gracia a Francia. El punto de gravedad del ataque debiera recaer sobre el grupo de ejércitos A y no sobre el grupo de ejércitos B. La auténtica oportunidad la tendría el grupo de ejércitos A, el cual, mediante un ataque sorpresa a través de las Ardenas, donde los franceses ya habían descartado una intervención de los tanques teniendo en cuenta la orografía de la zona, en dirección al Somme inferior, podría cortar delante de este río a las fuerzas enemigas que acudiesen en socorro a Bélgica y conseguir la destrucción total del ala norte del enemigo en Bélgica como condición previa para llegar a la decisión plena en Francia. Pero la mayor parte de los generales alemanes de alta graduación tenían tantas dudas sobre el éxito de este tipo de operación como las que habían tenido británicos y franceses, considerándola impracticable en combate. Por este motivo, se reforzaría con 3 ejércitos, en lugar de 2, el grupo de ejércitos A. Un ejército avanzaría por el sur de Bélgica cruzando el Mosa y siguiendo luego en dirección al Somme inferior para coger por detrás a las fuerzas enemigas situadas ante el grupo de ejércitos B. Otro ejército procederá en dirección sudoeste con la misión de desbaratar toda concentración de fuerzas enemigas dispuestas a contraatacar el flanco sur en este sector occidente del Mosa, y un tercer ejército tendría a su cargo la prevista tarea de proteger la defensa del flanco. Para tener una idea más clara de este despliegue y operaciones, podéis consultar ahora la sección comunidad de nuestro canal en iVoox, donde podéis ver varios mapas al respecto. En febrero de 1940, Hitler comunicó a Jodl su decisión de destinar la mayor parte de sus fuerzas acorazadas a la ofensiva de Sedan, donde el enemigo menos lo esperaba. Jodl pidió cautela. Los dioses de la guerra podrían pillarles desprevenidos allí, ya que los franceses podían lanzar un poderoso ataque por el flanco. Pero ahora Hitler hacía oídos sordos a las críticas. Manstein le había asegurado que el nuevo plan era el único medio de obtener la victoria total en tierra, por lo que al día siguiente, Hitler mandó llamar al general von Brauchitsch, a su jefe de Estado Mayor, y les dictó un nuevo plan operativo, y el 24 de febrero el Departamento de Guerra emitía la nueva directiva para el Plan Amarillo. El extraordinario éxito de la nueva estrategia convenció a Hitler de su propio genio militar y a partir de entonces confundió su asombrosa intuición con la capacidad de planificación lógica de un auténtico caudillo. Y su reticencia a hacer caso a sus asesores profesionales se acentuó aún más. En abril de 1940, Hitler anunció en secreto a su personal su decisión de lanzar el Plan Amarillo en la primera semana de mayo, y aunque en el oeste la Wehrmacht había reunido 137 divisiones, aún así se enfrentaba a un enemigo numéricamente muy superior.
sus agencias de inteligencia habían localizado la posición de 100 divisiones francesas y 11 divisiones más de la Fuerza Expedicionaria Británica. Los belgas habían reunido 23 divisiones y los holandeses 13. A este total de 147 divisiones se añadían 20 más que mantenían las fortificaciones fronterizas. Pero Hitler no dudaba del resultado del próximo enfrentamiento. Jodl escribiría años más tarde: solo el Führer podía dejar de mano las manidas nociones militares del Estado Mayor y concebir un gran plan en todos sus elementos. La voluntad interna de lucha de un pueblo, los usos de la propaganda y cosas por el estilo. Fue esto lo que reveló en Hitler no la mente analítica del oficial de Estado Mayor o del experto militar, sino la del gran estratega. En vísperas del asalto a Francia y los Países Bajos, Hitler proclamaría a su Estado Mayor reunido: caballeros, están a punto de presenciar la victoria más famosa de la historia. Pero en este momento, pocos, muy pocos, veían el futuro inmediato con tanto optimismo como él. Estás escuchando Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. Mientras tanto, el Estado Mayor francés, que llevaba dormido 100 años, estaba anclado en una mentalidad decimonónica de hacer y entender la guerra. Parapetados, tras su inexpugnable línea Maginot, se pensaban seguros y a salvo. Pero la Maginot solamente se extendía desde la frontera con Suiza hasta la frontera belga, en la región de las Ardenas. Y el alto mando francés ni tan siquiera se planteó la posibilidad de que los alemanes intentarían desplegar su Blitzkrieg en una región tan boscosa y poco adecuada. Esta mentalidad defensiva del ejército francés se trasladó a su propia organización militar. Las unidades de tanques apenas habían recibido adiestramiento y, aparte de 3 divisiones mecanizadas, los tanques galos estaban repartidos por las distintas divisiones de infantería. Como sus aliados ingleses, carecían de artillería anticarro efectiva y sus comunicaciones por radio eran, por decirlo de una forma suave, arcaicas, basando sus comunicaciones en las líneas telefónicas de muy poca utilidad en la moderna guerra de movimientos. Y como guinda del pastel, las fuerzas aéreas francesas estaban en unas condiciones lamentables, confiando en que la RAF asumiera el peso de las operaciones aéreas. El general Maurice Gamelin era el jefe de Estado Mayor del ejército francés y tras el estallido de la guerra se convertirá también en el comandante supremo de todas las fuerzas aliadas. En 1914 había formado parte del personal de operaciones de Joffre y en 1916 se había convertido en uno de los comandantes de división más jóvenes y competentes. Ahora tenía 68 años y rasgos de un monje. Era un hombre pequeño que solía llevar una casaca ajustada y pantalones bien cortados con botas de cordones. Su cuartel general estaba en Vincennes, donde trabajaba con un pequeño equipo, aislado del mundo exterior, ya que no había centro de radio. Se le había descrito como un prefecto militar que siempre tenía en cuenta a los políticos y estaba firmemente asentado en las teorías de 1918. Como intelectual, se alejó del contacto con las tropas, con las que no se sentía a gusto. El primer ministro, Reynaud, dijo de él: puede ser un buen prefecto o un buen obispo, pero no es un líder de hombres. Por su parte, el primer ministro francés, Paul Reynaud, era un abogado de éxito que había llegado al poder a los 62 años de edad. Hombre pequeño, elegante y de rasgos afilados, tenía coraje y un intelecto agudo y se le describía comúnmente como un gallito de pelea. La vida personal de Reynaud, y de hecho también gran parte de su vida política, estaba regida por su amante, la condesa Hélène de Portes, una mujer ambiciosa y altiva que tenía los dedos metidos en todos los pasteles. El general que mandaba las tropas francesas en el frente noreste era el general Georges, un oficial que había ascendido por méritos profesionales y que muchos consideraban el primer soldado de Francia. Sin embargo, Georges estaba enfrentado con Gamelin, con el que apenas se hablaba. El grupo de ejércitos número 1, que se extendía desde el extremo norte de la línea Maginot hasta la costa, estaba al mando del general Villot y comprendía 5 ejércitos, incluida la Fuerza Expedicionaria Británica, y es de esos ejércitos de la derecha de los que nos ocuparemos principalmente. Estos eran el segundo ejército, comandado por el general Hunsinger, el 9º ejército, del general Corab,
y el primer ejército del general Blanchard. Cada ejército tenía 2 o 3 cuerpos, más la caballería. Junto a los cuerpos, las divisiones se clasificaban en regulares, de fortaleza y de categoría inferior A o B. Según el coronel Guttard, las divisiones regulares y las de la serie A estaban en general en buena forma, pero las de la serie B eran muy mediocres y bastante incapaces de tomar parte en una campaña antes de recibir una formación complementaria. La Fuerza Expedicionaria Británica, compuesta por 4 divisiones, se estacionará a lo largo de la frontera con Bélgica en octubre de 1939. Hasta el 27 de septiembre de 1939 se habían desembarcado en Francia 152.000 soldados y 21.424 vehículos. El 3 de octubre, el primer cuerpo, con la primera y segunda división de infantería británicas, comenzaron a hacerse cargo de la línea del frente asignada al British Expeditionary Force, y el segundo cuerpo, formado por la tercera y cuarta divisiones de infantería, el 12 de octubre. La quinta división de infantería llegó en diciembre. Para el 19 de octubre, la British Expeditionary Force había recibido 25.000 vehículos para completar la primera oleada. La mayoría de las tropas estaba estacionada a lo largo de la frontera franco-belga, pero las divisiones británicas se turnaron para servir con el tercer ejército francés en la línea Maginot. En abril de 1940, la 51 División de Infantería de las Tierras Altas, reforzada con unidades adicionales y renombrada como Fuerza SAR, se hizo cargo de parte de la línea francesa. Bélgica y los Países Bajos eran en teoría neutrales y estaban libres de fuerzas militares aliadas o alemanas, y para las tropas a lo largo de la línea Maginot, la inactividad y una dependencia indebida de las fortificaciones que creían impenetrables llevaron a que la moral fuera muy alta entre las tropas británicas, pero el alcance limitado de las acciones alemanas el 9 de mayo de 1940 llevó a muchos a suponer que no habría muchas posibilidades de un gran ataque alemán en esta zona. De enero a abril, 8 divisiones territoriales británicas llegaron a Francia, pero la 12ª, la 23ª y la 46 divisiones de infantería, informalmente llamadas divisiones de trabajo, no estaban entrenadas ni equipadas para luchar. Las divisiones de trabajo consistían en 26 nuevos batallones de infantería que habían pasado sus primeros meses protegiendo puntos vulnerables en Inglaterra, pero habían recibido muy poco entrenamiento. Los batallones y algunos ingenieros se formaron en brigadas nominales, pero carecían de artillería, señales o transportes. Estas divisiones se utilizaron para trabajar desde Saint-Nazaire, en Normandía, hasta Saint-Paul-sur-Ternois, en el Flandes francés, en el entendido de que no serían llamados a luchar antes de haber completado su entrenamiento. En mayo de 1940, la orden de batalla de la BEF, de la British Expeditionary Force, constaba de 10 divisiones de infantería listas para el servicio de campo en el primer cuerpo, integradas en el primero, segundo y tercero cuerpo y la Fuerza SAR. El cuartel general de la BEF comandaba tanto la fuerza de campo como el componente aéreo de la Royal Air Force, de alrededor de 500 aviones, pero la fuerza de bombarderos de largo alcance estaba bajo el control del Bomber Command de la RAF. Para mayo de 1940 había incrementado sus efectivos con una división acorazada y 10 divisiones de infantería. John Vereker, vizconde de Gort, estaba al mando de estas fuerzas, pero supeditado al comandante francés del Frente Noreste, el general Alphonse Georges, y al vetusto y desconfiado comandante en jefe francés, Gamelin. Respecto a la RAF, la Royal Air Force, Sir Hugh Dowling, jefe de Estado Mayor de Cazas, era totalmente reacio al despliegue de sus escuadrillas en suelo francés. No se había establecido ningún mando aliado conjunto. Dada la obstinada negativa del gobierno belga a comprometer su neutralidad, a pesar de que habían sido informados por el propio conde Chiano de que serían atacados por los alemanes, estas tropas debían esperar a la invasión para ponerse en movimiento. Confiando en sus defensas, Francia basó su estrategia en responder a un ataque alemán sobre Bélgica. Dado que los belgas contaban con importantes fortificaciones, Gamelin consideraba que tendría tiempo suficiente para intervenir, deteniendo completamente el avance alemán en el río Dyle, al este de Bruselas. El Plan Dyle se pondría en marcha inmediatamente después de la petición de ayuda belga tras la invasión alemana. El plan consistía en el avance del séptimo ejército de Giraud por la costa, pasando por Amberes, para reunirse con el ejército holandés alrededor de Breda. El hecho de que el séptimo ejército fuese la única fuerza de reserva en el noroeste de Francia abundaría en el desastre que estaba por llegar. Un contingente belga de 22 divisiones defendería el río Dyle desde Amberes a Lovaina. La British Expeditionary Force, la BEF, se situaría a su derecha para la defensa del Dyle y al oeste de Bruselas, desde Lovaina hasta Wavre. En el flanco sur, el primer ejército francés del general Blanchard se ocuparía del sector entre Wavre y Namur, mientras que el noveno ejército de Corap cubriría el Mosa desde Namur hasta Sedan. Por su parte, Holanda, que había permanecido neutral durante la Primera Guerra Mundial,
estaba firmemente decidida a mantener su neutralidad y no provocar a los alemanes haciendo planes conjuntos con belgas y franceses. Podéis dirigiros de nuevo al apartado Comunidad, donde hemos subido 2 mapas del despliegue del Plan Dille para que podáis entenderlo mejor. Por parte alemana, el mariscal de campo Heinrich von Brauchitsch era el comandante en jefe del ejército y un hombre de inteligencia excepcional. Pero era una persona calmada y muy nerviosa, y aunque era un buen soldado, era incapaz de enfrentarse a Hitler. Lo que nos concierne a nosotros es el grupo de ejércitos A y en menor medida el grupo de ejércitos B, comandados por el general von Bock. Von Rundstedt, de 64 años, había sido llamado de su retiro para comandar un grupo de ejércitos en la campaña polaca. Ahora, con el grupo de ejércitos A, debía enfrentarse al país de las Ardenas, en Bélgica. Su jefe de Estado Mayor era, como hemos dicho, Erich von Manstein, 12 años más joven que von Rundstedt y extremadamente franco, y un líder que imponía mucho respeto. La elección del líder del grupo principal de divisiones Panzer fue probablemente de Hitler, entre los que ya habían comandado en Polonia, y el elegido será el general Ewald von Kleist. Von Kleist era el típico general de caballería, algo anticuado y conservador. En el cuerpo Panzer de von Kleist encontramos a un oficial con amplios conocimientos y experiencia de la guerra blindada, el general Heinz Guderian, que había sido especialista en señales durante la Primera Guerra Mundial y oficial de inteligencia en el cuartel general del Príncipe Heredero en Verdún en 1916. Posteriormente, asistió al entonces teniente coronel von Brauchitsch en operaciones combinadas entre tropas motorizadas y aviones, y su éxito durante estos ejercicios le llevó a dar conferencias sobre táctica e historia militar. Pronto recibió el mando de un batallón equipado con tanques ficticios y cañones antitanque, que era todo lo que se podía permitir al ejército. En esa época, Gran Bretaña estaba experimentando con carros de combate bajo el mando del general Hobart en 1934 y Guderian se mantuvo al corriente utilizando a sus expensas a alguien que tradujera todos los artículos que se publicaban en Gran Bretaña. Su libro Achtung Panzer demostró el alcance de sus teorías sobre el avance de las fuerzas acorazadas con el apoyo de la aviación. Una fuerza con su propia infantería y un gran número de cañones antitanque y su propia artillería antiaérea. Una fuerza que no dependa del bombardeo de artillería pesada durante días para romper una línea, sino de un ataque por sorpresa. Todo debía de ser móvil, incluso los cañones debían ser autopropulsados sobre orugas. Pero su libro, en el que esbozaba estas teorías, fue ignorado olímpicamente tanto por franceses como por británicos. En 1935, Guderian era el general al mando de la segunda división Panzer y en 1940 comandaba el 19 Cuerpo Panzer. Otro general que dirigió una división Panzer durante la campaña de Francia será Erwin Rommel, que en 1940 tenía 48 años. Rommel tenía fama de actuar con firmeza como líder de primera línea. En Caporetto, en 1917, atravesó las líneas italianas al amanecer y 50 horas más tarde regresó con 151 oficiales italianos, 9.000 hombres y 81 cañones, hazaña por la que fue ascendido a capitán y condecorado con la condecoración Pour le Mérite, la más alta condecoración del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. En 1935 era teniente coronel en la Academia de Guerra de Potsdam y más tarde dirigió la Academia de Guerra de Wiener Neustadt como coronel. Rommel publicó en 1938 un libro sobre tácticas de infantería y más tarde, durante la Operación de los Sudetes, dirigió el batallón que custodiaba Hitler. Al año siguiente, ya como general de división, volvió a ser responsable de la seguridad personal del Führer durante la campaña de Polonia. Este aspecto de la carrera de Rommel, así como un estudio pormenorizado de la seguridad personal de Hitler, lo hemos tratado en un programa que hemos dedicado monográficamente a esto, a la seguridad personal de Hitler, que os recomendamos. En febrero de 1940 se le dio el mando de una división ligera, convertida en Panzer, y en 3 meses llevó a la división a la batalla. El punto más occidental de la línea Maginot estaba en Le Ferté, justo al norte de Marbourg, y fue al oeste de este punto, contra el frente noreste, donde Alemania atacó en mayo de 1940. En este frente había 94 divisiones francesas, pero su valor era desigual. Además, había 22 divisiones belgas, 10 británicas por debajo de sus fuerzas y 10 holandesas que sumaban, como hemos dicho, un total de 136 divisiones. Hitler, por su parte, podía llamar a 136 de sus 157 divisiones, de las cuales cerca de un tercio eran de primera calidad. Los aliados tenían unos 3.000 tanques, los alemanes algo más de 2.400, sin incluir artillería autopropulsada. Los franceses contaban con un nuevo tanque, el Carro B, de 33 toneladas, y un Somoa rápido de 20 toneladas, que también tenía un cañón de alta velocidad de 47 milímetros. El total de estos dos modelos de tanques, 800, era superior al total combinado de los tanques alemanes Mark III y IV. Otros tanques franceses eran el Renault R35 o el Hotchkiss H35,
ambos equipados con el anticuado cañón de 37 mm que era inútil contra el blindaje actual. En el despliegue de los carros franceses influirán varios factores. En primer lugar, 4/5 partes de ellos carecían de radio, lo que suponía una desventaja muy grave. En segundo lugar, y más importante, el entrenamiento y la doctrina de sus tripulaciones eran muy inferiores a los de las tropas Panzer alemanas. Mucho peor fue el hecho de que los tanques franceses fueron repartidos entre las divisiones de infantería, entre 1500 y 1700 de ellos, mientras que unos 700 u 800 fueron entregados a las divisiones de caballería. Los tanques restantes fueron a parar a las 3 nuevas divisiones acorazadas que se formaron en 1940, cada una de las cuales tenía solo la mitad de tanques que las divisiones Panzer alemanas. El tanque alemán Mark II, con un cañón de 20 mm, proporcionaba la mitad de la fuerza de las divisiones Panzer, pues había más de 1400 Marks I y II. De los tanques restantes, había tan solo 349 Mark III medianos, con un cañón de 37 mm, y 278 de los nuevos Mark IV de 24 toneladas, con un cañón de baja velocidad de 75 mm. En cuanto a los cañones antitanque, los franceses contaban con cañones superiores de 47 mm, que eran muy escasos, y solo 16 divisiones recibieron alguno. Los cañones eran arrastrados por tractores transformados, pero la munición se transportaba en camiones que no podían ir campo a través. Los cañones de 25 mm eran pesados, tirados por caballos y también escaseaban. Además, al estallar la guerra, aún no se habían pedido minas antitanque que acababan de llegar. En cuanto a la artillería, los franceses eran muy superiores a los alemanes, con 11.200 cañones de diversos tamaños, frente a los 7.700 alemanes. Pero mientras ambas naciones utilizaban transporte de caballos para su artillería, las divisiones Panzer alemanas tenían cañones autopropulsados para seguir el ritmo de los tanques. En armas antiaéreas había una gran discrepancia entre franceses y alemanes. Los franceses solo tenían 17 cañones de 90 mm y de los cañones antiaéreos ligeros, 22 divisiones del ejército tenían 12 cañones de 20 mm cada una, mientras que 13 divisiones tenían 6 cañones nuevos de 25 mm cada una. Unas 39 baterías se mantenían en reserva. Lo que quedaba de la defensa antiaérea eran cañones de 75 mm que databan de 1918. Los alemanes, sin embargo, disponían de 2.600 del potente cañón de 88 mm, además de 6.700 antiaéreos ligeros para las divisiones Panzer y motorizadas. Pero será en el aire donde dominaron los alemanes. El total de aviones franceses era de aproximadamente 1.200, a los que los británicos sumaron otros 600, teniendo en cuenta los bombarderos que volaban desde Inglaterra. Contra esto, Goering podía desplegar entre 3.000 y 3.500 aviones, sin contar los transportes Junkers 52. En la Fuerza Aérea Francesa no existían aviones de transporte estándar, lo que planteaba grandes problemas de movilidad. Francia también carecía de bombarderos, solo tenía entre 150 y 175 y muy pocos tenían radio. En cuanto a los aviones de combate, su Morane 406 era más lento que el Messerschmitt 109 alemán y en su mayoría no tenían radio. Además, había pocos Moranes y el resto estaba formado por Bloch y por el ya superado de Voisin y algunos aviones más grandes como el Potez 63. Por su parte, la Royal Air Force británica desplegaba en Francia alrededor de 130 aviones tipo Hurricane. El bombardero estándar alemán era el Junker 88 y el caza estándar el Messerschmitt 109. Mientras que los franceses solo tenían 50 bombarderos en picado, los alemanes pusieron sobre el campo de combate unos 342 Junker 87 Stuka. Este avión surgió en 1935 y fue adoptado durante el otoño siguiente. Monomotor, con tren de aterrizaje fijo y tripulación de 2 personas, estaba armado con 3 ametralladoras y una carga de bombas de 455 kilos. Con una velocidad máxima de 320 km por hora y un radio de acción de 1.600 km, tenía la característica de que sus bombas podían colocarse con una gran precisión. Al ser vulnerable al fuego antiaéreo, estaba equipado con una sirena que aullaba al lanzarse en picado, con la intención de desmoralizar a las tropas terrestres atacadas. Su mayor ventaja era el hecho de que podía utilizarse como artillería móvil para atacar rápidamente cualquier objetivo detrás del frente de batalla, y era bastante devastador. En cuanto a los aviones de reconocimiento, estaban bastante bien equilibrados entre alemanes y franceses, pero los aviones de transporte Junker 52 no tenían paralelo en Francia y daban la ventaja a los alemanes de poder suministrar a sus aviones y divisiones Panzer municiones, combustible y todo lo demás que necesitaban con urgencia a medida que iban avanzando. Esto es que huelen alto los dados. Días antes de la invasión alemana a Francia, un comando alemán, adiestrado al efecto, realizaba una acción de sabotaje en el mismo corazón de Francia contra su símbolo patrio, la Torre Eiffel. Capitán Otto, ya estamos aquí arriba en la Torre Eiffel.
Estos franchutes no se imaginan que se la vamos a desmontar. Venga, páseme el destornillador. Aquí tiene, gerundio. No, este es de estrella. Deme un destornillador plano. Pues plano no veo. Si quiere, aplasto uno de estrella. Me dice usted que nos hemos recorrido 1000 kilómetros. Nos hemos infiltrado en las líneas enemigas, disfrazados de franceses con estos mustachos ridículos. Hemos subido de noche hasta aquí, jugándonos el tipo, y resulta que me trae usted solo un destornillador y de estrella. Hombre, es que contado así, hasta a mí me parece mal. ¿Y cómo quiere que lo cuente? Espere, que creo que tengo una monedilla por aquí. Y lo mismo que aquí en la ranura. A ver, sí, parece que quiere gira un poco. Oigo, se me ha caído. Madre mía, qué altura, Si nos caemos no nos jodeamos. No me dé usted ideas, que se me está poniendo un velo rojo en los ojos que... Estás escuchando Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. Capitán Otto, ¿qué hace orinando en la torre? Un plan genial, se la vamos a oxidar. Y cuando se pudra, catapum, la torre se cae. Madre mía, ¿y va a orinar usted solo toda la torre? Felicidades por esa vejiga. Hombre, solo contaba con usted para este plan. Ah, que me haga en la Torre Eiffel es un plan. Un plan genial. Gracias, comandante. Yo también le aprecio mucho. Usted llegó tarde a la clase de ironía, ¿verdad? Originalmente, Hitler había previsto lanzar su ofensiva sobre Francia y los Países Bajos en noviembre de 1939, una vez hubiese concluido el traslado de las divisiones desde el Frente del Este en Polonia. Como ya hemos visto, su objetivo principal era la consecución de aeródromos y puertos en el Canal de la Mancha, desde los cuales poder atacar a Gran Bretaña, para él su enemigo más peligroso en ese momento. Pero incluso una breve campaña como la de Polonia había agotado las provisiones de la Wehrmacht y puesto dolorosamente en evidencia las carencias de los tanques Mark I y Mark II. Asimismo, la Luftwaffe disponía de reservas de munición para solo 14 días de combate. Los tanques Mark III y IV, que se enfrentaron con éxito a los carros franceses y británicos en 1940, simplemente aún no existían, y además, estos meses también serán fundamentales en el adiestramiento de un ejército que había pasado de la noche a la mañana de 100.000 a 5 millones de efectivos. Para solucionar este fracaso en la logística y suministros del ejército, Hitler nombró a Fritz Todt nuevo ministro de Armamento, responsable ahora de esta materia. Y por si fuera poco, el mal tiempo del otoño de 1939 imposibilitaba las operaciones de la Luftwaffe, vitales para el buen desarrollo de la ofensiva. Pero los problemas del Führer no terminaban ahí. El 10 de enero de 1940, un avión en el que viajaba el oficial al frente de la sección de operaciones de la 7ª División Paracaidista Alemana perdió la orientación debido a la gran nubosidad, aterrizando por error en Bélgica. Este oficial llevaba consigo las instrucciones de avance de la primera flota aérea y, por ende, de parte de los planes de la invasión alemana, y aunque intentó quemar estos documentos, soldados belgas consiguieron evitarlo. Paradójicamente, como veremos, este desastre supondrá un golpe de suerte para Alemania, ya que confirmó a Gamelin en su absoluta confianza de que había que tomar la ruta belga, el plan Dille-Breda. Este grandísimo fallo de seguridad hacía necesario un cambio de planes y Hitler y el OKW se vieron obligados a reconsiderar su estrategia. A mediados de octubre de 1939, Hitler había conocido el plan Manstein gracias a su ayudante, el coronel Schmund, que había sido informado del mismo, confidencialmente, por el coronel Blumentritt y el teniente coronel von Treschow, amigo personal de Schmund y uno de los conspiradores en el putsch del coronel Stauffenberg del 20 de julio de 1944, durante una visita de este al cuartel general del Grupo de Ejércitos A. Días después, von Rundstedt remitió una copia del mismo a Schmund a Berlín. El 17 de febrero de 1940, Manstein informaba personalmente de su plan a Hitler, requerido por este. El 30 de abril,
Hitler ordenó a toda la Wehrmacht que estuviera preparada para lanzar Amarillo con 24 horas de antelación a partir del día 5 de mayo. Hitler reunió a su personal para una última serie de conferencias secretas sobre los detalles de Amarillo. Todo el mundo estaba preparado: las tropas de planadores y paracaidistas, los policías holandeses disfrazados, el emisario y 2 millones de hombres. Y el meteorólogo jefe de la Luftwaffe estaba literalmente al borde del infarto ante el peso de la responsabilidad que ahora caía sobre él. Siguiendo su consejo, el 7 de mayo, Hitler pospuso Amarillo un día, hasta el lunes, y el día 4 volvió a posponerlo. El domingo 5, el pronóstico seguía siendo incierto, así que Amarillo se fijó para el miércoles 8 de mayo. Y esta era la fecha límite. Hitler ordenó imprimir un horario especial para el personal de su cuartel general como parte del elaborado camuflaje de sus verdaderas intenciones. El horario mostraba su tren saliendo de una pequeña estación cerca de Berlín a última hora del 7 de mayo y llegando al día siguiente a Hamburgo, de camino a una visita oficial a Oslo. El 7 de mayo, sin embargo, el meteorólogo jefe de la Luftwaffe insistió en que aún existía un fuerte riesgo de niebla matinal, por lo que Hitler volvió a posponer Amarillo un día. Y ese mismo día, el servicio de interceptación le mostró 2 telegramas cifrados que el embajador belga en el Vaticano acababa de enviar a su gobierno. Un ciudadano alemán que había llegado a Roma el 29 de abril había advertido de que Hitler estaba a punto de atacar Bélgica y Holanda. Se ordenó a la Abwehr que buscara al informante, una ironía suprema de la que las SS se darían cuenta 4 años más tarde, ya que el culpable era un miembro menor de la red de Canaris. A principios del día 8, Holanda estaba en estado de sitio. Se cortaron las comunicaciones telefónicas con el extranjero, se acordonó el distrito gubernamental de La Haya y se aumentó la vigilancia en puentes importantes. Hitler no estaba dispuesto ya a esperar más, pero Göring se mantuvo firme. El tiempo mejoraba cada día. El 10 de mayo sería ideal, pero el Führer se debatía entre los consejos de sus expertos y su propia intuición. En contra de todos sus instintos, aceptó a regañadientes posponer Amarillo hasta el 10 de mayo, pero ni un día después. A primera hora del día 9, Puttkamer, el ayudante de servicio, telefoneó a uno de los cuarteles generales de los cuerpos más occidentales en Aquisgrán. El jefe del Estado Mayor le dijo que había algo de niebla, pero que el sol ya estaba saliendo. Cuando el ayudante naval se lo repitió a Hitler, este anunció: «Bien, entonces podemos empezar». Los mandos de servicio fueron informados de que las órdenes definitivas de atacar o aplazar, las palabras clave Danzig y Augsburg, respectivamente, se darían a más tardar a las 9:30 de la noche. Y se tomaron extraordinarias precauciones de seguridad, incluso dentro del propio personal de Hitler. El mismísimo Martin Bormann creyó que iba a visitar Oslo. Ni siquiera Julius Schaub, íntimo de Hitler desde hacía mucho tiempo, sabía la verdad. Por la tarde, Hitler y su personal se dirigieron a las afueras de Berlín a la estación de tren de Finkenkrug, un popular lugar de vacaciones. Allí les esperaba el tren especial de Hitler, el Führersonderzug América, que salió a las 4:38 p.m. en dirección norte hacia Hamburgo. Pero al anochecer se detuvo en una pequeña estación rural de Hagenow. Cuando partió de nuevo, incluso los no iniciados pudieron darse cuenta de que ya no se dirigía hacia el norte, sino hacia el sur y el oeste. Y aunque Hitler se retiró temprano a su dormitorio, el movimiento del tren y sus temores le impidieron dormir. Una hora antes del amanecer, el tren se deslizó hasta una pequeña estación de la que se habían eliminado todas las indicaciones de nombres. Una columna de limusinas todoterreno de 3 ejes le esperaba en la penumbra. Durante una hora, él y su séquito fueron conducidos a través de los pequeños pueblos de la zona de Eifel. Solo rompió el silencio una vez, dirigiéndose al ayudante de la Luftwaffe sentado junto a Schaub en los asientos de salto de su coche, preguntando: ¿ha tenido en cuenta la Luftwaffe que aquí, en el oeste, el sol sale varios minutos más tarde que en Berlín? Von Below, su asistente para la Luftwaffe, le tranquilizó. Cuando su limusina se detuvo, Hitler se apeó con dificultad. Una antigua posición antiaérea en la ladera de la colina se había convertido ahora en su cuartel general. El pueblo más cercano había sido completamente evacuado y servía para su personal de menor rango. Ya era de día. Desde las 2 carreteras principales a cada lado de la colina se oía el fuerte estruendo de los convoyos de camiones que se dirigían hacia el oeste. Un ayudante señaló sin palabras su reloj. Eran las 5:25 am y a lo lejos podía oírse el creciente clamor de la artillería pesada que comenzaba a sonar, y a sus espaldas el estruendo de los motores de aviones a medida que se acercaban los escuadrones de la Luftwaffe. Tal y como la Luftwaffe había predicho, el 10 de mayo amaneció claro y limpio, y Hitler le regaló al meteorólogo que había hecho la predicción un reloj de oro. Durante la noche, la Luftwaffe había comenzado a minar los puertos de Bélgica y Holanda, y las fuerzas de Göring habían atacado simultáneamente 70 campos de aviación, destruyendo entre 300 y 400 aviones y alcanzando así una superioridad aérea que seguiría indiscutida durante las 2 semanas siguientes. En la madrugada del 10 de mayo de 1940, la Wehrmacht comienza así su ofensiva en el frente occidental
y al amanecer Luxemburgo había sido completamente ocupada. De madrugada llegó noticia del ataque al gran cuartel general de Gamelin, situado en la fortaleza medieval de Vincennes, convenientemente alejado del campo de batalla, pero no despertaron a este pensando que era una nueva falsa alarma. Gamelin era más un político que un militar. Con sus 68 años, gustaba del ambiente elitista de su Estado Mayor, compartiendo con sus oficiales el gusto por la literatura, el arte o la filosofía. Estaban absolutamente alejados de la realidad. En realidad, prefería estar más cerca del centro de poder político que del frente, y es que esta era la única manera de conservar el poder en el ambiente bizantino de la Tercera República Francesa. Pero en la mañana del 10 de mayo, el generalísimo francés estaba convencido de que todo se desarrollaba según sus planes. Incluso un oficial pudo verlo por los pasillos, tarareando feliz una marcha militar. Pero dado que ni siquiera había radio en el cuartel general de Gamelin, las órdenes para el avance sobre Bélgica se transmitieron por teléfono. El Volkischer Beobacher, el principal medio de comunicación del partido nazi, abrió su edición de ese día con grandes titulares. La decisiva lucha de Alemania ha comenzado. Y el Führer en el frente occidental. Después de media hora de dura discusión, Keitel había logrado que Hitler diera su brazo a torcer, permitiendo que el parte del día del OKW terminara con el anuncio de que Hitler había acudido al frente para tomar el mando. A Hitler no le gustaba quitarle la gloria a sus militares, pero tras el reciente triunfo del mando militar en Noruega, el OKW estaba ansioso por mantener en segunda fila al Estado Mayor General del Ejército. La fuerza aérea holandesa había sido prácticamente inutilizada el primer día de la ofensiva. 60 de los 140 aviones en servicio destruidos y las pérdidas se habían ido incrementando durante los siguientes días. Para el 14 de mayo solo quedaban unos 30 aviones, de los que solo 10 eran de combate. Franceses e ingleses no salieron mejor parados. Los unos perdieron el primer día 56 aparatos por 49 de la RAF. La capital de Holanda, La Haya, y el núcleo de sus comunicaciones, Rotterdam, fueron atacadas en las primeras horas del 10 de mayo por fuerzas aerotransportadas simultáneamente al ataque de sus defensas fronterizas 160 kilómetros al este. El objetivo del ataque contra La Haya era la captura de los dirigentes del gobierno y de los funcionarios públicos en sus despachos y paralizar así el funcionamiento de la administración. Y aunque el ataque resultó fallido, desató una terrible conmoción. Y es que los holandeses no estaban totalmente desprevenidos. Los servicios de interceptación alemanes habían interceptado la última advertencia del agregado militar holandés a su gobierno la noche anterior, tal y como advirtió un miembro del personal de Jodl. Nuestras tropas estaban atacando a un enemigo que se hallaba preparado y que esperaba que nuestro ataque comenzara a primera hora del 10 de mayo. No obstante, las operaciones alemanas siguieron adelante y la confusión y la alarma creadas por este doble golpe aumentaron por la amenaza generalizada a la Luftwaffe. Aprovechando este desorden, las fuerzas blindadas alemanas se lanzaron a través de una brecha en el flanco sur y se unieron a las fuerzas aerotransportadas en Rotterdam al tercer día, ante las narices del séptimo ejército francés que acababa de llegar en ayuda de los holandeses. El ejército alemán avanzaba implacable a través de Holanda. En el sur del país, las tropas alemanas se encontraban a las guarniciones holandesas de pueblos y ciudades esperando ociosamente en la calle, sin armas ni equipo, la llegada de los invasores. Y aunque en el norte se entabló una batalla que duró 4 días, tras el bombardeo de Rotterdam, el 14 de mayo, y toda vez que los alemanes amenazaron con bombardear Utrecht, el general Winkelmann, que había recibido instrucciones por parte del gobierno holandés antes de su conveniente y fulgurante huida a Inglaterra de que él estaba autorizado a capitular una vez que se hubiese llegado a un punto en el que la resistencia no contribuyera a ninguna causa justificada, ordena la rendición. Holanda capitulará el 17 de mayo frente a unas fuerzas alemanas muy inferiores en número. El ataque decisivo había sido llevado a cabo prácticamente por una sola división Panzer, la 9ª, única que pudo ser desviada del frente holandés, cuya ruta de avance estaba cortada por canales y amplios ríos, fáciles de defender, dependiendo sus posibilidades de éxito del efecto del ataque aerotransportado. Y esta nueva arma era increíblemente pequeña para lo que había conseguido. En mayo de 1940, Alemania solo tenía 4.500 paracaidistas entrenados, de los cuales 4.000 fueron empleados en el ataque sobre Holanda, apoyados por una división de infantería ligera de 12.000 hombres transportados en avión. Hitler recibirá un telegrama del antiguo Kaiser Guillermo II, exiliado en la localidad holandesa de Apeldoorn. Mi Führer, deseo expresarle mis felicitaciones, en la esperanza de que, bajo su maravilloso liderazgo, sea restaurada completamente la monarquía alemana. Menudo idiota, comentó un Hitler divertido a Linge, su ayudante de cámara. Pese a seguir una política de estricta neutralidad, tras el ataque alemán sobre Polonia, el ejército belga comenzó su movilización general y en mayo de 1940 contaba con unos 600.000 hombres, aunque su armamento y equipación eran anticuados e inadecuados para hacer frente a la Wehrmacht. El ataque terrestre aquí fue lanzado por el 6º ejército alemán, bajo el mando de Reichenau, que tuvo que sortear
una imponente barrera antes de poder desplegarse. Solo contaba con 500 paracaidistas para la tarea, que fueron empleados para tomar los 2 puentes sobre el Canal Alberto y el fuerte de Ben Emael. Las fortificaciones belgas del Canal Alberto, según aseguraban, eran las instalaciones defensivas más modernas de Europa, pero demostraron ser prácticamente inútiles. El fuerte de Ben Emael fue tomado por tropas aerotransportadas alemanas y casi todos los modernos cazas Hawker Hurricane de su fuerza aérea fueron destruidos por la Luftwaffe en el aeródromo de Schaffen el 10 de mayo. Y es que la fortaleza estaba diseñada para hacer frente a cualquier amenaza, excepto a un ataque sobre ella, y desde el tejado, así que un puñado de paracaidistas alemanes mantuvieron a raya a los 1.200 hombres de la guarnición belga hasta que llegaron las tropas terrestres alemanas 24 horas después. Y aunque los guardas belgas fueron tomados por sorpresa en los 2 puentes claves, en el conjunto del frente de invasión, los defensores volaron los puentes en todas partes, de acuerdo al plan, excepto allí donde se emplearon fuerzas aerotransportadas. Y esto deja claro el margen tan estrecho de los alemanes entre el éxito y el fracaso, ya que las perspectivas de triunfo de la invasión dependían del factor tiempo. Otra vez, este pequeño destacamento marcó la diferencia, y es que el acercamiento a la frontera belga por este punto se extiende cruzando el saliente meridional de territorio holandés conocido como Apéndice de Maastricht, y una vez que el ejército alemán cruzara la frontera holandesa, los guardias fronterizos belgas en el Canal Alberto habrían tenido tiempo más que suficiente para volar los puentes antes de que ninguna fuerza terrestre invasora tuviera tiempo de cruzar esta franja de 24 kilómetros. Un lanzamiento de paracaidistas nocturno era de nuevo el único modo de asegurarse que los puentes permanecieran intactos. El limitadísimo empleo de fuerzas paracaidistas en Bélgica contrasta enormemente con los informes de la época en la que los lanzamientos de paracaidistas alemanes eran prácticamente omnipresentes y en cantidades que sumadas llegarían a los varios miles de efectivos. Y es que para compensar la escasez de recursos y crear la mayor confusión posible, maniquíes vestidos de paracaidistas fueron esparcidos ampliamente por el país en un engaño que resultó muy efectivo. Así que el segundo día de la ofensiva habían llegado al canal suficientes tropas alemanas como para irrumpir en las débiles líneas de defensa belgas que había detrás. Entonces, las 2 divisiones Panzer del 16 Cuerpo de Ejército Panzer de Hübner, la tercera y la cuarta, flanquearon los puentes intactos y se dispersaron por las llanuras que se extendían a continuación, provocando el inicio de la retirada general de las fuerzas belgas justo en el momento en el que los franceses y británicos llegaban en su apoyo. Cabe destacar que será Hitler el padre de estos ataques especiales con los que dio inicio la campaña, la toma de los puentes holandeses y sobre todo de los aterrizajes en planeadores en Bélgica. Un miembro del Estado Mayor de Jodl diría posteriormente: baste decir que esa operación contra los puentes fue el factor que determinaría si el Sexto Ejército podía avanzar o no. El resultado positivo de la operación se debió exclusivamente al Führer, tanto en lo tocante a la decisión como a la preparación. Pero el ataque principal de Hitler iba a empezar en Sedán, al otro lado de las Ardenas. Hasta entonces, todos los indicios habían convencido a los aliados de que la ofensiva contra Bélgica y Holanda constituía la revelación de una estrategia ciertamente muy poco original de Hitler. Durante meses, la Abwehr había estado difundiendo claves a ese efecto, sirviéndose de todo género de métodos, desde elegantes mujeres a su servicio hasta conversaciones telefónicas supuestamente indiscretas a través de teléfonos que sabían que estaban interceptados. Al amanecer el 10 de mayo, la mayor concentración de tanques nunca hasta entonces vista se agrupó ante la frontera de Luxemburgo. Compuesta por 3 cuerpos de ejército Panzer, estaba desplegada en 3 bloques con las divisiones acorazadas en los 2 primeros y las divisiones de infantería motorizada en el tercero. La vanguardia era liderada por el general Guderian y el conjunto estaba bajo el mando del general von Kleist. A la derecha del grupo de Kleist estaba desplegado un cuerpo Panzer separado, el 15, bajo el mando de Hoth, que debía lanzarse por la parte norte de las Ardenas en dirección al Mosa, entre Givet y Dinant. Así pues, unas 50 divisiones alemanas estaban embutidas en un frente estrecho pero muy profundo. Sus posibilidades de éxito dependían de la rapidez con la que las fuerzas Panzer pudieran atravesar las Ardenas y cruzar el Mosa, ya que solo superada esta barrera fluvial los tanques tendrían espacio para maniobrar. Y debían cruzar antes de que el alto mando francés se diera cuenta de lo que estaba pasando y enviase sus reservas para detenerlos. La Luftwaffe concentrará durante estos días el grueso de sus operaciones sobre Holanda, en parte para sacar rápidamente este país de la contienda, pero también como señuelo para atraer a las fuerzas móviles de Gamelin y hacerlas caer en la trampa. Aunque este ataque sobre Bélgica no constituía el punto central de la ofensiva alemana, tuvo un efecto vital en su desenlace, ya que no solo atrajo la atención de los aliados en la dirección equivocada, sino que absorbió el contingente más móvil de sus fuerzas en la batalla que se desarrolló en esta zona, de modo que no pudieron retirarse hacia el sur para hacer frente a la amenaza real, más grave, que el 12 de mayo se cernía sobre la frontera francesa en su punto más débil, al oeste del extremo occidental de la línea Maginot. Y voilà,
El fulgurante avance alemán llevará a los aliados a adelantar el avance sobre el Dyle sin tan siquiera sospechar que en ese preciso instante la punta de lanza del grupo de ejércitos A de Rundstedt había cruzado Luxemburgo y estaba ya cruzando las impenetrables Ardenas en su avance hacia la costa del canal para acercarles. Cuando el 12 de mayo el 19 Cuerpo Panzer de Guderian salió de las Ardenas, el gobierno francés entró en pánico. Los aliados no aprendieron nada de las lecciones dadas por la Wehrmacht en Polonia y no supieron reaccionar con la velocidad e implacabilidad que caracterizaron al conjunto de operaciones alemanas. Pero aunque no conocían la existencia del grupo de ejércitos A, el alto mando francés confiaba en detener el avance alemán, ya que el cruce del río Mosa era considerado imposible para los tanques. Sin duda, había sido una aventura arriesgada enviar una enorme masa de tanques y todo tipo de vehículos a motor a través de un territorio tan difícil, considerado durante mucho tiempo por estrategas de ambos bandos como infranqueable para llevar a cabo una ofensiva a gran escala. Y esto sin duda aumentó las posibilidades de sorpresa, ya que los densos bosques ayudaron a ocultar el avance y a disminuir la importancia del ataque. Y en cierto modo, será el alto mando francés quien más contribuirá al éxito de Hitler, ya que el efecto demoledor del ataque sobre las Ardenas debía mucho al diseño del plan francés que encajaba perfectamente desde el punto de vista alemán con su propio plan remodelado. Y es que lo que resultó fatídico para los franceses no fue, como suele apuntarse, su actitud defensiva, sino el aspecto más ofensivo de su plan. Al avanzar sobre Bélgica con su ala izquierda, cayeron en manos de sus enemigos, metiéndose ellos mismos en una trampa, tal como había pasado en 1914, con su casi fatídico Plan 17. Y esta vez fue más peligroso, ya que su enemigo era más móvil, y el costo fue más elevado, ya que el avance de la ala izquierda aliada, realizada por 3 ejércitos franceses y el cuerpo expedicionario británico, representaba la parte más moderna y móvil de sus fuerzas. Los panzers de la primera división de Guderian entraron en Sedan sin oposición, estableciendo cabezas de puente al otro lado del río el 13 de mayo, el mismo día en que la séptima división de Rommel cruzaba el Mosa en las inmediaciones de Dinant. La artillería francesa, que se supondría que detendría en seco a los Panzer, fue masacrada por los Stukas alemanes, que efectuaron 1.215 salidas, hasta aquel momento el mayor bombardeo aéreo de la historia. Con 3 cabezas de puente, una en los alrededores de Sedan, otra en Dinant y la tercera entre ambas en Monthermé, la Wehrmacht conseguirá abrir una brecha de 80 kilómetros en el frente francés. Y nuevamente, Gamelin no supo reaccionar con presteza para eliminar las cabezas de puente alemanas, retrasando durante más de 9 horas un contraataque. Los tanques franceses no entrarán en acción hasta la mañana siguiente, cuando los alemanes ya habían conseguido trasladar tanques y más tropas a estas posiciones. El pánico cundirá entre las tropas francesas, ya en desbandada, que en su huida, junto con la población civil que atestaba las carreteras, bloqueaban a las tropas que debían realizar los contraataques. En medio de este caos, en la mañana del 15 de mayo, las avanzadas de Rommel sorprenderán a la primera división blindada francesa repostando sus tanques B1. Aunque estos pondrán fuera de combate más de 100 carros alemanes, al finalizar el día habían sido prácticamente aniquilados, principalmente por la acción de los cañones antitanque alemanes. En este punto, el ejército alemán se preparaba ya para cortar la retirada de las fuerzas aliadas en Bélgica, mientras que el mando francés seguía sin enterarse de nada. Retrasó primero para luego suspender un contraataque previsto en el sector oriental para el 14 de mayo, y Huntzinger, convencido de que estos se dirigirían al sur para rodear la Maginot, envió sus unidades en esa dirección, dejando abierto el paso hacia el oeste. Las puntas de lanza alemanas, encabezadas por sus fuerzas de reconocimiento, empezaron a avanzar a gran velocidad, y ante la desintegración general de las fuerzas francesas, capturaban puentes con tal rapidez que los atónitos franceses aún no habían tenido tiempo de volar. Las tropas francesas se rendían ahora por doquier inmediatamente, bajando los brazos y caminando sin vigilancia alguna en la dirección que les indicaban los alemanes con los que habían tenido contacto, hacia la infantería que les seguía para que se hiciese cargo de ellos. A última hora del 14 de mayo de 1940, el premier británico Churchill recibió un telegrama de Reynaud en el que solicitaba 10 escuadrones de cazas para proteger a sus tropas de los ataques de los Stukas alemanes. Reconocía asimismo que habían abierto una brecha en el frente francés al sur de Sedan y aseguraba que las tropas alemanas avanzaban hacia París. Apenas llegaban noticias del frente, por lo que el general Ironside, jefe del Estado Mayor Imperial británico, envió un enlace al cuartel general de Gamelin, ya que en opinión de los británicos, Reynaud se estaba dejando llevar por el pánico. Pero pronto descubrirán que la realidad era aún mucho peor. A las 7:30 de la mañana del 15 de mayo, Reynaud telefoneó a Churchill. «Nos han vencido, hemos perdido la batalla», le dijo. «Han abierto una brecha en el frente cerca de Sedan y están entrando masivamente con sus tanques y sus vehículos blindados. El camino que conduce a París ha quedado despejado». Churchill volará a París inmediatamente, no sin antes convocar a una reunión a su Consejo de Ministros en la que intentó conseguir los escuadrones de cazas que Francia había solicitado. Estaba decidido a hacer todo lo posible para ayudar a los franceses, pero cuando el mariscal Dowding aseguró
que en menos de 10 días se quedarían sin Hurricanes de mantenerse el ritmo de bajas, la negativa del Consejo de Ministros, estupefacto, fue rotunda. En la tarde del 16 de mayo, Churchill voló a París en su avión Flamingo, acompañado por el general Ismay, ignorante de que Gamelin, siempre acertado, había telefoneado a Reynaud para asegurarle que los alemanes podían llegar a la capital quizá esa misma noche. Estaban a menos de 120 kilómetros. El gobernador militar aconsejó la evacuación inmediata de todos los miembros de la administración gubernamental, mientras que en los ministerios ardían pilas de documentos. Entre los parisinos, a quienes les habían ocultado la magnitud del desastre, gracias a una férrea censura, cundió el pánico. Había comenzado la gran huida. Hordas de vehículos de todo tipo, cargados hasta los topes, empezaron a abandonar la ciudad. La delegación británica se reunirá con Reynaud, Gamelin y Daladier en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y ni siquiera habían tomado asiento cuando Gamelin comenzó a explicar la situación con ayuda de un mapa en el que se mostraba el avance enemigo en Sedan. Cuando terminó su exposición, Churchill preguntó dónde se encontraban las reservas francesas. La ya célebre frase «¿Qué es le mas du maniobre?», la masa de maniobra, es decir, las reservas francesas, a lo que Gamelin se limitó a contestar «aucun» o «ninguno». Es decir, no había masa de maniobra, no había reservas. Entonces Churchill preguntó al general por los preparativos para un contraataque, a lo que Gamelin contestó simplemente encogiendo los hombros. Mientras tanto, en el patio del ministerio, funcionarios iban y venían cargados de cajas con documentos que arrojaban a una gran hoguera. Llegaban un sinfín de informes sobre la desintegración del ejército francés y la falta de disciplina. Francia estaba acabada. La situación se volvía cada vez más caótica por el enorme número de refugiados belgas, holandeses y franceses que atestaban las carreteras. Se calculaba que unos 8 millones de personas. Por el contrario, la moral alemana difícilmente podía estar más alta en su avance hacia el canal. Repostaban sus vehículos en gasolineras abandonadas y depósitos de combustible del ejército francés. Todas sus líneas de abastecimiento estaban desprotegidas y su veloz avance solo se veía ralentizado por las columnas de vehículos franceses abandonadas y por las hordas de refugiados que bloqueaban las carreteras. Mientras sus Panzer avanzaban sin obstáculo ninguno hacia el canal, el alto mando alemán estaba estupefacto ante la facilidad con la que había sido superado el Mosa y seguía esperando un fuerte contraataque francés contra su flanco. Aún tenían pesadillas con el contraataque francés de 1914. Hitler también compartía sus recelos y en el cuartel general del Führer imperaba una inmensa preocupación. Incluso Hitler perdió la serenidad durante un breve periodo de tiempo. No se fiaba de la continuación de su buena suerte y mientras las tropas acorazadas de Clays seguían avanzando hacia el canal, intervino el 17 de mayo para ordenar que se detuviera el avance con la finalidad de que las más lentas divisiones de infantería las alcanzaran y consolidaran el flanco. El servicio de información del ejército alegó en vano que los franceses estaban únicamente preocupados por estabilizar sus líneas defensivas a lo largo de la Aisne y del Somme, y los reconocimientos aéreos habían puesto de relieve que los movimientos de tropas francesas eran puramente defensivos. Pero Hitler no se dejó convencer y se dirigió en automóvil al cuartel general de Rundstedt, donde estudió cuidadosamente los mapas, dando muestras de una preocupación totalmente innecesaria acerca de los peligros de un ataque francés desde el sur. Cuando los generales Halder y Brauchtis le visitaron al día siguiente, Hitler se encontraba furioso, asegurando que el ejército estaba arruinando la campaña en su totalidad y que corría el riesgo de ser derrotado sin necesidad alguna. El coronel general von Rundstedt era de la misma opinión que el Führer, por lo que el 16 de mayo ordenó a Clays que frenara el avance de sus divisiones Panzer para que la infantería pudiera darles alcance y reforzar el flanco a lo largo del Aisne. Pero Guderian, tras una fuerte discusión con Clays, conseguirá de este la autorización para que las formaciones de reconocimiento mejor preparadas para presentar batalla siguiesen explorando el terreno dirigiéndose hacia la costa del canal. Esto daba a Guderian la oportunidad que buscaba, interpretando la autorización de manera elástica, lo que le permitiría mantener un fuerte nivel de presión ofensiva durante 2 días antes de que el cuerpo de infantería del 12 Ejército comenzara a desplegarse en el Aisne, permitiéndole avanzar sin trabas hacia la costa del Canal de la Mancha. Se había ganado tanto tiempo en las fases anteriores y sobre todo provocado tal caos en el enemigo que esta pausa no tuvo consecuencias para los alemanes. Pero el día 19 Hitler tuvo de nuevo ocasión para la taquicardia cuando el servicio de información del ejército perdió totalmente de vista 3/4 de hombres de los ejércitos aliados que se creían atrapados al norte. Durante horas se pensó que finalmente el grueso de las tropas británicas y francesas habían logrado escapar hacia el sur hasta el día 20 de mayo, cuando se informó de que al menos 20 divisiones aliadas habían quedado cercadas al norte del Somme. Al atardecer, cuando Brauchtis telefoneó a Hitler para decirle que los tanques habían llegado a Abbeville, en la costa del canal, Hitler, radiante, no hizo más que alabar al ejército y a sus jefes. Guderian y sus hombres arrasaron tras de ellos al ejército alemán, y de ese modo le dieron la victoria más apabullante de la historia moderna.
No obstante, la brecha entre la vieja y la nueva escuela en el alto mando alemán era mayor que la que había entre alemanes y franceses. Los contraataques franceses fueron anulados reiteradamente porque su ritmo era muy lento para alinearse con las cambiantes circunstancias, debido a que la vanguardia alemana se movía más rápido de lo que su propio alto mando había calculado. Los franceses habían basado sus planes en el supuesto de que no se produciría un ataque contra el Mosa antes del 9º día, y ese era el mismo calendario que los alemanes tenían inicialmente antes de que Guderian interviniese. Y es que los comandantes franceses, formados en los métodos a cámara lenta de 1918, no estaban mentalmente preparados para el ritmo de los Panzer, que les produjo una creciente parálisis. Para la Fuerza Expedicionaria Británica, el 16 de mayo marcó el inicio de una retirada lenta en la que no dejaron de prestar batalla. El general Gaston Villot, comandante del primer grupo de ejércitos, ordenará la retirada al río Escalda, decisión que supondrá abandonar Bruselas y Amberes. El jefe de Estado Mayor de Gott quedó tan horrorizado que telefoneó a Londres para advertir que el BEF, el British Expeditionary Force, debía ser evacuado. En la noche del 17 de mayo, las tropas alemanas entraban en Bruselas. Ese mismo día, Reynaud enviará un mensaje al general Maxime Weygand en Siria para que regresara a Francia inmediatamente para asumir el mando supremo del ejército francés, pero este no llegará hasta el día 19, por lo que el mando supremo estuvo en suspenso durante 3 días. También envió un mensaje a su embajador en Madrid, Philippe Pétain, para que aceptara el cargo de viceprimer ministro. Como vencedor de Verdún, este prestigioso mariscal estaba envuelto en una aureola de heroicidad, pero Pétain, a sus 84 años, estaba más preocupado por una revolución y desintegración del ejército francés que por una humillante derrota ante Alemania. Estaba convencido, como buena parte de la derecha del país, de que Francia había sido empujada inútilmente a aquella guerra por los británicos. El 19 de mayo, el llamado corredor de las divisiones Panzer se extendía hasta el otro lado del canal du Nord, así que las fuerzas de la RAF, completamente aisladas por tierra de la British Expeditionary Force, regresaron a casa, algo que, como era de esperar, no agradó especialmente a los aliados franceses, que se sintieron traicionados. La RAF había perdido una cuarta parte de su fuerza de cazas en Francia. Ese mismo día, el primer ejército del general von Witzleben abrirá una brecha en la línea Maginot para evitar que los franceses trasladasen tropas al norte contra el flanco sur alemán, que no obstante se estaba reforzando por las divisiones de infantería alemanas que avanzaban sin descanso. Ese domingo, el último día que Gamelin ostentará el mando del ejército francés, el gobierno en pleno asistirá en Notre Dame a una misa para implorar la intervención divina. El 20 de mayo, Weygand tomará por fin posesión de su nuevo cargo, pero este y Reynaud, que era quien lo había nombrado, se detestaban. Pero el primer ministro francés, desesperado, se agarraba a los símbolos de la victoria, con Pétain y Weygand, que en su calidad de ayudante del mariscal Foch había quedado asociado al triunfo final de 1918. Y para colmo de males, Weygand tenía ideas aún más anticuadas que Gamelin, continuando su planificación al estilo de 1918, por lo que las esperanzas de recuperación se esfumaron. Ese mismo día 20 de mayo, la primera división Panzer llegó a Amiens, que había sido fuertemente bombardeada. Un batallón del regimiento real de Sussex, que la defendía, será totalmente aniquilado. Las tropas de Guderian se harán con una cabeza de puente en el Somme, enviando a continuación a la segunda división Panzer a Abbeville, alcanzando unas pocas horas más tarde uno de sus batallones blindados la costa del Canal de la Mancha. Hitler no podía creerlo. Estaba loco de alegría y su alto mando del ejército no podía ni decidir cuál era el siguiente paso que tenían que dar. El fracaso de la contraofensiva británica en Arras, donde los franceses ni siquiera se presentaron, con la excepción de la caballería de Priault, detenida no sin gran esfuerzo por la 7ª división Panzer de Rommel y de otra contraofensiva francesa en Cambrai, llevó a los aliados al borde del colapso. Pero también preocupó al alto mando alemán, temeroso de que el vertiginoso avance de sus divisiones acorazadas se viese colapsado por un contraataque aliado que lo separase de las rezagadas divisiones de infantería que lo seguían con esfuerzo a mucha distancia. Boulogne comenzará a ser evacuado por la Royal Navy el 23 de mayo. Calais aún resistía. Roosevelt y Hitler insistieron en que había que asegurar la zona antes de reanudar el avance, y la detención de la 10ª división Panzer en Boulogne y Calais supuso que Dunkerque, que estaba aún a espaldas de la British Expeditionary Force, no fuera capturada. El 23 de mayo, a última hora de la tarde, el coronel general von Klug mandó que las 13 divisiones alemanas se detuvieran junto a lo que los británicos denominaban la línea del canal, al oeste de lo que estaba convirtiéndose en la bolsa de Dunkerque. Con más de 50 kilómetros de longitud, dicha línea se extendía desde la costa de La Blaise, siguiendo el curso del río A y su canal a su paso por Saint-Omer y Béthune.
Los atónitos comandantes alemanes, que recibieron la orden de mantener sus fuerzas tras la línea del canal, rápidamente desataron un bombardeo de protestas, atajadas con la indicación de que se trataba de una orden personal del Führer. En realidad, los dos Panzerkorps de Claes necesitaban urgentemente reparar y revisar sus vehículos, ya que su Panzergruppe había perdido ya la mitad de sus fuerzas blindadas. En apenas 3 semanas, 600 tanques habían sido destruidos o sufrido graves problemas mecánicos. El 24 de mayo por la noche, el coronel general von Brauchitsch, comandante en jefe del ejército alemán, con el respaldo del general Halder, dio la orden de seguir avanzando frente a la opinión de Rundstedt, apoyado por Hitler, que insistía en que debía esperarse a que llegara la infantería. En Londres, el gabinete de guerra, obligado por las circunstancias a afrontar el hecho de que el ejército francés no podía recuperarse de su trágico hundimiento, y viendo que Gran Bretaña se veía abocada a seguir la guerra en solitario, tenía que considerar las implicaciones de aquella nueva situación. Al enterarse de que los franceses ya no podían montar un ataque a través del Somme, Anthony Eden indicó a Lord Gott en la noche del 25 de mayo que la seguridad de la BEF debía ser la consideración prioritaria. Así pues, el general tenía que replegar a sus hombres hacia la costa del Canal de la Mancha para proceder a la evacuación. Aquella misma noche, el vicealmirante Bertram Ramsay recibió en Dover la orden de poner en marcha la Operación Dinamo, esto es, la evacuación por mar de la Fuerza Expedicionaria Británica. En la mañana del domingo 26 de mayo, las tropas británicas se replegaban hacia Dunkerque en medio de una fuerte tormenta. Los franceses ya contemplaban la idea de perder París. Un documento preparado por los jefes de Estado Mayor, titulado La estrategia británica ante una determinada eventualidad, un eufemismo para referirse a la rendición de Francia, contemplaba las repercusiones que tendría para Gran Bretaña luchar en solitario. Se perdería prácticamente a toda la vez en Francia, ya que el almirantazgo no esperaba poder salvar a más de unos 45.000 hombres. El alto de las divisiones blindadas alemanas había brindado al Estado Mayor de Gott la oportunidad de preparar un nuevo perímetro defensivo basado en una línea de aldeas fortificadas mientras se replegaba el grueso de la BEF. Pero los comandantes franceses en Flandes montaron en cólera cuando descubrieron los planes de evacuación de los británicos. Gott dio por hecho que Londres había informado al general Vicán al mismo tiempo que él había recibido la orden de dirigirse hacia la costa. Asimismo, creía que los franceses habían recibido también instrucciones de embarcar, y su sorpresa y disgusto fueron enormes cuando se enteró de que no había sido así. En esta situación, a menudo se olvida que el alto mando alemán no se dio cuenta de que los ingleses estaban abandonando en masa el campo de batalla hasta el 26 de mayo, una semana después de que en Londres se tomaran las correspondientes decisiones, y el celo con el que el alto mando del ejército protegía sus asuntos de las interferencias del alto mando de la Wehrmacht, del alto mando de las Fuerzas Armadas, contribuyó al anterior. Hitler estaba convencido de que los ingleses lucharían en Francia hasta el último hombre y de que, por tanto, debía desplegar sus fuerzas en consonancia con esto. Hasta el 26 de mayo, nadie cayó en la cuenta de haber incurrido en este error. El 27 de mayo, el ejército alemán había conseguido abrir por fin una gran brecha en el frente belga a orillas del Lys, y el rey Leopoldo decidió que había llegado el momento de capitular. Al día siguiente, presentó la rendición incondicional de Bélgica ante el sexto ejército alemán. El coronel general von Reichenau y su jefe de Estado Mayor, el teniente general Friedrich Paulus, impusieron los términos de la paz en su cuartel general. Y curiosamente, la siguiente rendición que negociaría Paulus iba a ser la suya propia en Stalingrado tan solo 3 años más tarde. Pero Gott, siguiendo los consejos del general Alan Brooke, había tomado las debidas precauciones colocando a sus tropas detrás de las líneas belgas para evitar que los alemanes pudieran abrirse paso por el flanco oriental, por la zona comprendida entre Ypres y Comines. Weygand, que ya había sido informado oficialmente de la decisión de los británicos de retirarse, montó en cólera y no cursó la orden de evacuación de sus unidades hasta el día siguiente, por lo que las tropas francesas llegaron a las playas bastante más tarde que las británicas. Paradójicamente, con la victoria total al alcance de la mano, en este momento se invierten los papeles y van a ser los alemanes quienes comenzarán ahora a cometer una serie de garrafales errores. Como no quería agotar a las fuerzas blindadas que habían sido desplegadas, Hitler limitó su avance a Dunkerque. Debían detenerse en cuanto el puerto estuviera al alcance de sus regimientos de artillería, y aunque el bombardeo de la ciudad comenzó siendo muy intenso, no logró impedir el desarrollo de la evacuación. Además, los bombarderos de la Luftwaffe, que con frecuencia seguían desplegando de bases de Alemania, no dispusieron de un apoyo efectivo por parte de sus cazas, viéndose a menudo interceptados por los escuadrones de Spitfire aliados que emprendían el vuelo desde unos aeródromos mucho más cercanos, como los de Caen. Por mucho que Goering se hubiera jactado de que iba a acabar con los británicos, lo cierto es que la Luftwaffe causó un número de bajas relativamente escaso en las fuerzas aliadas.
Cuando, tras la llegada de la infantería, los alemanes reiniciaron el avance, la férrea resistencia de las tropas francesas y británicas había logrado impedir que el enemigo rompiera la línea defensiva. Ahora, las fuerzas aliadas comenzaron una retirada angustiosa, temiendo en todo momento dar de bruces con una unidad enemiga. Como hemos indicado, la evacuación británica había comenzado el 19 de mayo con el rescate de los heridos y de los primeros soldados de la retaguardia, pero el grueso de la operación de rescate, la Operación Dinamo, no empezó a desarrollarse hasta la noche del 26 de mayo de 1940. Después de que la BBC lanzara un llamamiento por radio, el almirantazgo se puso en contacto con los propietarios de pequeñas embarcaciones, yates, barcas, lanchas motoras, etc., que se habían ofrecido voluntarios para colaborar en la evacuación. Inicialmente debían reunirse frente a las costas de Sheerness, aunque finalmente el lugar de encuentro sería frente a la costa de Ramsgate, y serán utilizadas unas 600 embarcaciones civiles en el curso de la operación. Para estos domingueros del mar, Dunkerque era fácil de identificar a gran distancia desde el mar por las enormes columnas de humo que se elevaban hacia el cielo desde una ciudad en llamas atacada constantemente por los bombarderos alemanes. Todas las carreteras que conducían a la ciudad estaban atestadas de vehículos militares abandonados o destruidos. Tanto las tropas británicas como las francesas se dedicaban al pillaje dentro de la ciudad rodeada, reprochándose mutuamente los delitos cometidos, empeorando por momentos las relaciones entre ambos aliados. Las playas y el puerto se llenaron de tropas que formaban largas filas a la espera de poder embarcar. Filas que desaparecían con los hombres corriendo en todas direcciones en cuanto los Stukas se lanzaban contra ellos. Los propios Stukas debían soportar un infernal fuego antiaéreo dirigido contra ellos por las baterías antiaéreas en la playa, la ciudad, por el fuego de los destructores desde la costa e incluso por el fuego de fusilería. En medio de este pandemonio, muchos hombres sucumbían ante la fatiga de combate. El 29 de mayo, Goering, presionado por Hitler, lanzó un gran ataque aéreo para impedir la evacuación. Fueron hundidos o seriamente dañados 10 destructores, así como otras muchas embarcaciones. Al almirantazgo no le quedó más remedio que ordenar la retirada de los destructores de la flota, vitales para la defensa del sur de Inglaterra. Estos emprenderán el viaje de regreso un día más tarde, una vez concluida la fase más intensa de la evacuación, llevándose cada uno de ellos a 1000 soldados. Ese mismo día también se desarrolló una acción defensiva del perímetro del puerto por parte de los granaderos de la Guardia de Coldstream y del Regimiento Real de Berkshire de la Tercera División de Infantería, que consiguió detener un ataque alemán que, de haber triunfado, habría puesto fin a las operaciones de evacuación. Las tropas francesas de la 68 División también seguían resistiendo en el sector occidental y suroccidental del perímetro, aunque la tensión entre británicos y franceses no paró de crecer por la prioridad que los británicos estaban dando al embarque de sus hombres. Los soldados británicos echaban a los franceses del muelle empujándoles al agua e incluso asaltaron una nave destinada a los franceses, mientras que los franceses, que intentaban subir a bordo de un barco británico, eran empujados al mar sin contemplaciones. Y es que Londres consideraba que, como era casi segura la rendición de Francia, debían de velar por sus propios intereses. Desde Dunkerque, aún el 30 de mayo, contaban con que la mitad de la BEF, de la British Expeditionary Force, se quedaría en Francia, pero al día siguiente, una variopinta flota, compuesta por navíos de la Marina Real Británica y otras embarcaciones, minadores, yates, vapores de ruedas, remolcadores, botes salvavidas, barcos de pesca, embarcaciones de recreo, etc., surgió ante los atónitos soldados que aguardaban. La prensa británica explotó posteriormente esta evacuación, en especial el papel de los pequeños barcos de Dunkerque, de forma muy efectiva. Muchos de ellos eran embarcaciones particulares y de recreo, tales como pesqueros, yates y navíos comerciales como barcazas. Estos pequeños barcos, guiados por buques de la Royal Navy a través del canal desde el estuario del Támesis y de Dover, ayudaron en la evacuación oficial, actuando como transbordadores hacia y desde las grandes embarcaciones, ya que eran capaces de acercarse mucho más a las aguas poco profundas, llevando a los soldados que hacían cola dentro del agua, muchos de ellos esperando durante horas, con el agua hasta los hombros, a las grandes embarcaciones. Pero el que después pasaría a la historia como el milagro de Dunkerque tendría que ver más con el estado del mar, en calma durante esos días, que con el desarrollo de la operación. La mañana del 1 de junio, la retaguardia de Dunkerque, de la que formaba parte la primera brigada de la Guardia, se vio superada por una contundente ofensiva alemana en el canal Berges-Furnes. A partir de ese momento, se cancelaron las operaciones de evacuación diurnas por las importantes pérdidas sufridas por la Royal Navy, por el hundimiento de un barco hospital y a las averías de otro. En la noche del 3 de junio, llegaron a Inglaterra las últimas naves desde Dunkerque. A bordo de una lancha motora, antes de abandonar la zona, el general Alexander recorrió arriba y abajo la zona de playa y el puerto para asegurarse de que no quedaba ningún soldado. Poco antes de la medianoche, el capitán Bill Tennant, el oficial naval que lo acompañaba, envió al almirante Ramsay en Dover un mensaje comunicando que se había concluido la operación.
En lugar de los 45.000 soldados que el almirantazgo había estimado, consiguieron evacuar a unos 338.000 efectivos aliados, de los cuales 193.000 eran británicos y los demás franceses. Unos 80.000 hombres, en su mayoría franceses, quedaron atrás. Las fuerzas polacas en Francia también fueron evacuadas a Inglaterra, hecho que permitió a Goebbels denominarlas desdeñosamente los turistas de Sikorsky. Casi todos los tanques y vehículos motorizados que les quedaban, prácticamente toda su artillería y la inmensa mayoría de sus pertrechos fueron destruidos. Unos 40.000 soldados aliados serían finalmente capturados por las tropas alemanas. La pérdida de pertrechos en las playas de Dunkerque fue de una magnitud enorme. El ejército británico abandonó suficiente material como para equipar a unas 8 divisiones. Fueron abandonados en Francia, entre otras cosas, enormes depósitos de municiones, 880 cañones de campaña, 310 cañones de alto calibre, unos 500 cañones antiaéreos, 850 cañones antitanque, 11.000 ametralladoras, casi 700 tanques, 20.000 motocicletas y 45.000 automóviles y camiones. Los pertrechos del ejército disponibles en el Reino Unido apenas eran suficientes para equipar a 2 divisiones y se necesitaron meses para reabastecerlo adecuadamente. Algunas introducciones de nuevos equipos planificadas debieron ser detenidas, mientras que los recursos industriales se concentraron en cubrir las pérdidas de Dunkerque. La escasez de vehículos militares fue tan severa después de la retirada que el ejército tuvo que recuperar y restaurar autobuses obsoletos y de las chatarrerías para repararlos y emplearlos como transporte de tropas. Y algunos de aquellos antiguos vehículos aún estaban en servicio en una fecha tan tardía como la campaña del norte de África de 1942. Dunkerque supone la oportunidad perdida para Alemania de derrotar completamente al ejército británico, tal como sucedió con el ejército francés. Gran Bretaña no solo estuvo a punto de perder casi todos sus soldados entrenados, sino que también estuvo a punto de perder a todo el personal en servicio activo capaz de entrenar a nuevos reclutas, y aún más grave hubieran sido las irreemplazables bajas en oficiales. Casi todos los oficiales británicos de alto rango que más tarde combatirían contra Rommel en el norte de África o que en junio de 1944 dirigirían la invasión de Normandía, incluyendo a Montgomery y Alexander, habían sido cercados en Dunkerque. Alan Brooke, que en mayo de 1940 había sido atrapado junto con el segundo cuerpo de ejército, escribió posteriormente: «Es difícil imaginar cómo el ejército hubiera podido recuperarse del golpe si la BEF no hubiera vuelto de este país». La mayor parte de los historiadores anglosajones asumen que sin el milagro de Dunkerque el gobierno de Churchill habría caído y con él el Reino Unido había llegado a un acuerdo con Alemania que no habría tenido que retrasar su ataque a la Unión Soviética ni tenido que desviar tropas hacia los Balcanes o hacia el norte de África y por tanto se podría haber concentrado completamente en la URSS. Esto es que huelen alto los dados. Ante un posible inicio de una situación bélica con Alemania, los franceses temen un ataque de sabotaje en su suelo patrio y toman todas las medidas a su alcance. Et voilà, Mariscal Omelette, hemos blindado la Tour Eiffel ante sabotajes. Yo la veo igual, Capitán Philippe. Mais no, observe, hemos cambiado toda la tornillería. Desconcierto total. Capitán Philippe, a ver si me he enterado. ¿Piensa usted que van a venir los alemanes a desmontar la Tour Eiffel tornillo a tornillo? Sí, digo oui. Y además, ¿cree usted que la mejor manera de frustrar ese absurdo plan es cambiar los tornillos planos por otros de estrella? Oui, maquiavélico, ¿verdad? Uy, sí. El enemigo es tonto y solo se trae un tipo de destornillador. Claro, no se les va a ocurrir traer destornilladores planos y de estrella, ¿verdad? Qué hábil es el enemigo, ha contado con todo. No es que el enemigo sea hábil, Capitán Philippe. Je suis perdu, no le sigo el razonamiento. Capitán Philippe, el razonamiento hace años, ¿qué le dijo a usted? Atrás, muy atrás. Estás escuchando Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. Capitán Philippe, los operarios franceses de grandes mostachos que subieron a reparar la torre y no bajan. Parece que llueve. Qué mal huele. Ah, qué maravillosa el agua de Francia, pero no se la quite usted de la cara, extiéndasela, que le vendrá muy bien para su cutis.
El mismo 20 de mayo, Hitler ya había hablado con los generales Brauchitsch y Halder de las líneas generales de la segunda fase de la campaña, con el nombre clave de Rojo, en la que las fuerzas alemanas avanzarían hacia el sur del Somme y de la Aisne, hacia el Sena interior y la frontera suiza. Los anteriores deseos de Hitler de que las fuerzas italianas colaborasen en la ofensiva de mediados de junio en el Rin superior se habían esfumado. En realidad, para Italia, el verdadero enemigo era Gran Bretaña, mientras que Hitler estimaba que, después de haber derrotado a Francia, podría obligar a Gran Bretaña a negociar con él. El 5 de junio de 1940, el primer ministro francés, Paul Reynaud, remodelará su gobierno. El general Weygand continuaba al mando de los ejércitos franceses, pero la situación había empeorado drásticamente, ya que la nueva línea de combate entre el Somme y el Aisne era mucho más larga y había menos fuerzas disponibles para defenderla. Pero Weygand, a pesar de ser consciente de que la defensa de esta línea era como un dique de arena, no se desanimó. En su orden general de operaciones del 24 de mayo decretaba: el ejército debe resistir en las posiciones de Somme-Aisne, y si esta resistencia se rompe, habrá que luchar hasta el final únicamente para defender el honor. Aunque el plan de Weygand ha sido duramente criticado a posteriori, lo cierto es que no era más estático que lo que le exigía la escasez de medios para formar una reserva mecanizada de maniobra. Misma escasez de medios que le obligaba a rechazar el proyecto de Reynaud, que pretendía construir, en Bretaña, un reducto nacional capaz de sostener la guerra. Así que en estas condiciones distribuyó sus exiguas tropas. 49 divisiones se encargarían de la defensa de la línea y otras 17 protegerían la línea Maginot, desde el Mosa al Jura. Como último recurso se ideó la construcción de erizos, piezas de artillería de 78 milímetros emplazadas contra carros, que según el general Renkin, representaba tan solo el último recurso para dar a las tropas la posibilidad de defenderse con honor antes de ser arrolladas. Los alemanes no tardarán en poner en marcha la siguiente fase de su campaña. El alto mando había reagrupado a las 10 Panzerdivisionen en 5 Panzerkorps. 3 de ellos fueron asignados a von Bock en el frente del Somme y 2 a von Rundstedt en la línea de la Aisne. Estas fuerzas serían la vanguardia de la ofensiva alemana denominada ahora Operación Rot, Operación Rojo. El 5 de junio, Hitler anunciaba por la radio: hoy comienza la segunda gran ofensiva, apoyada por medios nuevos y excepcionales. El lugar elegido sería el frente del río Somme, donde ya poseían 2 cabezas de puente, Amiens y Periné. Así, el 6 de junio atacaron la línea del río Somme y el río Aisne, aprovechando su gran superioridad numérica y su supremacía aérea. Las divisiones francesas, tras haberse recuperado de la conmoción inicial del desastre que se les había venido encima, combatieron con gran valentía, pero ya era demasiado tarde. Poco después, todo se derrumbaba y los blindados alemanes se internaban hacia Rouen y el Marne. El 10 de junio atravesaban el Sena inferior al oeste de París. El día anterior se había iniciado la batalla de Aisne. Allí fue la infantería alemana la encargada de abrir brecha que permitiese el paso de los carros. A las 6 de la mañana, Guderian había logrado alcanzar la otra orilla de la Aisne y sus carros se lanzaban hacia Retournai y Reims. París quedaba así amenazado por una maniobra de cerco de tenaza. Churchill, advertido por Dowding de que no había suficientes cazas para defender a Gran Bretaña, se negó al envío de más escuadrones al otro lado del Canal de la Mancha, como pedían los franceses. Aún había en el continente, al sur del Somme, más de 100.000 soldados británicos, entre ellos los de la 51 División de Infantería, Highland, que no tardó en quedar atrapada en Saint-Valery, junto con la 41 División francesa. En un intento de que Francia siguiera en guerra, Churchill decidió trasladar al continente otra fuerza expedicionaria británica, esta vez a las órdenes del general Sir Alan Brooke. Antes de su partida, Brooke advirtió a Eden que, si él se daba cuenta del carácter diplomático de su misión y lo aceptaba, el gobierno debía reconocer que ésta no tenía ninguna posibilidad de convertirse en un éxito militar. La cooperación británica a la campaña fue sin duda poco brillante. En opinión del gobierno francés, el comando de cazas de la RAF debía luchar en la batalla del Somme, pero Churchill se mostró inflexible. En lo que respecta a la aviación, no estoy autorizado por mi gobierno a conceder más de lo ya otorgado. Albert Lebrun, antiguo presidente de la República Francesa, afirmaría en 1945, durante el proceso contra el mariscal Pétain: desde el momento en el que uno de los dos países signatarios de un convenio como el del 28 de marzo retiene parte de sus fuerzas para su propia defensa, en lugar de arriesgarla en la lucha común, como hizo el Imperio Británico, puede oficialmente enarbolar un papel para recordarnos las obligaciones en él escritas. Pero ya no tiene la autoridad moral necesaria para decir: no puedo desligaros de vuestras obligaciones. Lebrun se refería al acuerdo entre ambas naciones del 28 de marzo de 1940 de no firmar la paz unilateralmente.
Aunque algunas unidades francesas combatían con arrojo, muchas otras habían comenzado ya a escabullirse y a engrosar las columnas de refugiados. Se difundió el pánico con rumores que hablaban del uso de gases venenosos y de atrocidades cometidas por los alemanes. Huyendo del enemigo, los que más avanzaban eran los automóviles, en primer lugar los de los ricos, que parecían estar bien preparados para aquella empresa. El hecho de que pudieran adelantar a los demás les permitía acaparar los suministros de combustible, un bien cada vez más escaso, que encontraban en el camino. En segundo lugar, estaban los de la clase media, mucho más modestos, con colchones atados sobre la cubierta y el interior lleno de las posesiones más preciadas de sus dueños, entre las que a veces figuraban un perro, un gato o un canario en su jaula. Y por último, las familias más pobres, que iban a pie y utilizaban bicicletas, carretillas, caballos y cochecitos de niños para transportar sus pertenencias. A menudo, con embotellamientos de decenas y decenas de kilómetros, estas no iban más lentas que las que viajaban en automóvil, cuyo motor se recalentaba por el calor y que se movían apenas unos metros cada vez que avanzaban. En su avance en medio del pánico hacia el suroeste, esta avalancha, formada por unos 8 millones de personas, no tardó en comprobar que no solo era imposible conseguir combustible, sino también alimentos. El hecho de que en las ciudades sus habitantes se dedicaran a comprar todo el pan y todas las verduras disponibles generó inmediatamente una falta de compasión cada vez mayor y un fuerte resentimiento hacia lo que empezaba a considerarse como una verdadera plaga de langostas. Y todo esto a pesar del gran número de heridos que se había producido durante los constantes ataques lanzados por la aviación alemana contra las carreteras atestadas de refugiados. Así las cosas, el 10 de junio, pese a ser perfectamente consciente de la inferioridad militar y de la escasez de recursos de su país, Mussolini declaró la guerra a Francia y a Gran Bretaña, firmemente decidido a no desaprovechar la oportunidad de obtener un beneficio territorial antes de que se llegara a la firma de la paz. Pero la ofensiva de los italianos en los Alpes, de la que los alemanes no fueron informados, resultó un completo desastre. Los franceses perdieron poco más de 200 hombres, pero en las filas italianas se produjeron unas 6.000 bajas, de las cuales más de 2.000 fueron casos graves de congelación. Sobre la participación italiana en la Segunda Guerra Mundial, tenemos un programa, un crossover, con nuestros compañeros Alberto y Emilio, de Navegando sin rumbo, al que os remitimos para mayor detalle. En una decisión que no hizo más que aumentar la ya de por sí monumental confusión, el gobierno francés se había trasladado al Valle del Loira, estableciendo sus distintos ministerios y cuarteles generales en diversos castillos de la región. El 11 de junio, Churchill voló a Briare, a las orillas del Loira, para asistir a una reunión del Mando Supremo Aliado. Escoltado por una escuadrilla de cazas Hurricane, aterrizó en un aeródromo abandonado de la zona. Lo acompañaban el general Sir John Dill, en aquellos momentos jefe de Estado Mayor, el general de división Hastings Ismay, el secretario del Gabinete de Guerra y el general de división Edward Spears, su representante personal ante el gobierno francés. El grupo fue conducido al castillo de Muguet, por entonces centro de operaciones temporal del general Weygand. En el sombrío comedor aguardaba su llegada Paul Reynaud, un hombre con el rostro hinchado por el cansancio que estaba al borde de un ataque de nervios. Lo acompañaban un malhumorado Weygand y el mariscal Pétain. En un segundo término se encontraba el que en aquellos momentos era subsecretario de guerra de su gobierno, el general de brigada Charles de Gaulle, un protegido de Pétain antes de que estallara la guerra. Spears observaría que, a pesar de la cortesía con la que Reynaud les dio la bienvenida, los miembros de la delegación británica se sintieron como los parientes pobres en un funeral. Sin rodeos, Weygand pasó a describir lo catastrófica de la situación. Churchill hizo todo lo que pudo para demostrar gran ingenio y entusiasmo con su inimitable mezcla de inglés y francés. No sabía que Weygand ya había dado la orden de abandonar París en manos de los alemanes y abogaba por defender la capital francesa casa por casa y por emprender una guerra de guerrillas. Su propuesta horrorizó a Weygand y también a Pétain, quien tras haber guardado un largo silencio exclamó: «Esto significa destrucción de París». Ahora, su principal preocupación era conservar un número suficiente de tropas para sofocar cualquier desorden revolucionario. Estaban obsesionados con la idea de que los comunistas pudieran hacerse con el poder en un París abandonado. En un intento de pasarles la patata caliente, Weygand exigió más escuadrones de cazas de la RAF para evitar la caída de Francia, sabiendo perfectamente que los británicos tenían que rechazar esa petición. Apenas unos días antes había culpado de su derrota no a los generales, sino al Frente Popular y a los maestros de escuela, que se han negado a fomentar entre los niños el patriotismo y el espíritu de sacrificio. Pétain pensaba de manera parecida. Este país, dijo Spears, ha sido corrompido por la política. Churchill y su comitiva volaron de vuelta a Londres sin la más mínima esperanza, aunque habían conseguido la promesa de que Francia hablaría con ellos antes de firmar un armisticio. Para Gran Bretaña, las cuestiones clave eran el futuro de la flota francesa y saber si el gobierno de Reynaud estaba dispuesto a seguir con la guerra desde el norte de África francés.
Pero Weygand y Pétain se oponían rotundamente a esta idea, pues tenían la firme convicción de que, en ausencia de un gobierno, Francia se sumiría en el caos. Al día siguiente, 12 de junio, por la tarde, Weygand exigió claramente que se firmara un armisticio durante la sesión del Consejo de Ministros, un consejo del que él no era miembro. Reynaud trató de recordarle que Hitler no era un caballero a la vieja usanza como Guillermo I en 1871, sino un Nouveau Genghis Khan, un nuevo Genghis Khan. Este fue, sin embargo, el último intento de Reynaud por mantener controlado a su comandante en jefe. París era una ciudad prácticamente desierta. Una enorme columna de humo negro se elevaba hacia el cielo desde la refinería de Standard Oil, que había sido incendiada por petición del Estado Mayor francés y de la Embajada de los Estados Unidos para impedir que los alemanes pudieran abastecerse de combustible. Las relaciones entre Francia y los Estados Unidos eran sumamente cordiales en 1940. El gobierno galo confiaba tanto en el embajador norteamericano, William Bullitt, que lo nombró alcalde de París para que negociara con el enemigo la rendición de la capital. Cuando un grupo de oficiales alemanes fue tiroteado cerca de la Porte Saint-Denis, en el norte de la capital francesa, durante una tregua, el coronel general Georg Kluger, comandante en jefe del 10º ejército, ordenó el bombardeo de la ciudad. Pero Bullitt intervino y logró en el último momento salvar París de la destrucción. El 13 de junio, mientras los alemanes se preparaban para entrar en París, Churchill volaba de nuevo a Tours para celebrar otra reunión en la que vio confirmados sus peores temores. Los franceses no querían convertir París en un segundo Madrid, como proponía Churchill, y la capital fue declarada ciudad abierta. Su comandante militar, el general Henning, la abandonaba el mismo 13 de junio. Al día siguiente, el 18 ejército del general von Kluger desfilaba por los Campos Elíseos ante el Arco del Triunfo. A instancias de Weygand, Reynaud le preguntó si Gran Bretaña estaría dispuesta a olvidar la promesa de Francia de no pedir por su cuenta la paz. Solo unos pocos, como por ejemplo Georges Mandel, ministro del Interior, y el joven general de Gaulle, estaban firmemente decididos a seguir con la guerra a cualquier precio. Reynaud, aunque compartía esta opinión, daba la sensación, en palabras de Spears, de estar envuelto en las vendas de los derrotistas y paralizado como una momia. Cuando los franceses les pusieron su voluntad de firmar la paz, Churchill comentó que comprendía su postura. Los derrotistas tergiversaron sus palabras, interpretando que daba su consentimiento, lo cual negó acaloradamente. No estaba dispuesto a librar a Francia de su compromiso hasta que los británicos tuvieran las suficientes garantías de que Alemania no podría apoderarse nunca de la flota francesa. Si ésta caía en manos del enemigo, sería muy probable que se coronara con éxito una invasión de Gran Bretaña. Dijo que Reynaud debía de hablar con el presidente Roosevelt para tentar la posibilidad de que los Estados Unidos ayudaran a Francia in extremis. Cada día que Francia siguiera resistiendo, iba a permitir que Gran Bretaña se preparara mejor para un eventual ataque de los alemanes. Aquella noche se celebró un consejo de ministros en el castillo de Cangé. Weygand, que continuaba insistiendo en la necesidad de firmar un armisticio, dijo que los comunistas se habían hecho con el poder en París y que su líder, Maurice Thorez, había ocupado el Palacio del Elíseo. Se trataba de una artimaña de lo más grotesco. Mandel telefonó inmediatamente al prefecto de la policía de la capital, quien confirmó que aquello era absolutamente falso. Aunque pudo silenciarse a Weygand, el mariscal Pétain extrajo unas notas de su bolsillo y comenzó a leerlas. No solo hizo hincapié en la necesidad de firmar un armisticio, sino que rechazó la idea de que el gobierno abandonara París. Permaneceré al lado del pueblo francés para combatir su dolor y su sufrimiento. Pétain había abandonado su silencio para revelar su intención de ponerse al frente de Francia durante su servidumbre. Reynaud, aunque contaba con el apoyo de un número suficiente de ministros, así como de los del presidente de la Cámara de Diputados y del Senado, no tuvo el valor de destituirlo. Y se llegó a una solución de compromiso de consecuencias dramáticas. Esperarían a conocer la respuesta del presidente Roosevelt antes de tomar una decisión definitiva en lo concerniente al armisticio. Al día siguiente, el gobierno se trasladó a Burdeos. El general Brooke vio confirmados sus peores temores en cuanto aterrizó en Cherburgo. Llegó al cuartel general de Weygand, situado en los alrededores de Briaré, a última hora de la tarde del 13 de junio, cuando el generalísimo francés se encontraba en el castillo de Cangé, asistiendo a la reunión del Consejo de Ministros. Brooke pudo entrevistarse con él al día siguiente. A Weygand le preocupaba más no acabar con gloria su carrera militar que el desmoronamiento del ejército francés. Brooke telefoneó a Londres para aclarar que no estaba de acuerdo con la orden recibida de utilizar la segunda BEF para la defensa del reducto de Bretaña, proyecto en el que tanto Churchill como de Gaulle habían depositado grandes esperanzas. El general Dill enseguida entendió el mensaje. A partir de ese momento, iba a impedir el envío de más refuerzos al país galo. Ambos acordaron que todas las tropas británicas que se encontraban aún en el noroeste de Francia debían retirarse a los puertos de Normandía y Bretaña para proceder a su evacuación.
A su regreso a Londres, Churchill quedó horrorizado por la noticia. Brooke, exasperado, tuvo que pasar media hora colgado al teléfono para explicarle con claridad la crudeza de la situación. El primer ministro hizo hincapié en que Brooke había sido enviado a Francia para que los franceses sintieran que los británicos estaban ayudándolos. Brooke contestó que era imposible que un cadáver sintiera algo y que el gobierno francés estaba, en todos los sentidos, muerto. Seguir con aquella empresa solo significaría perder a unos buenos soldados para nada. Brooke no cedió y al final Churchill reconoció que no había otra salida. Los alemanes, mientras tanto, seguían perplejos ante la celeridad con la que se rendían la mayoría de los soldados franceses. El 16 de junio, el mariscal Pétain declaró que estaba dispuesto a dimitir si el gobierno no entablaba inmediatamente negociaciones para la firma de un armisticio. Le convencieron de que esperara a que llegase la respuesta de Londres. En su contestación a la llamada de Reynaud, Roosevelt se había mostrado muy comprensivo, pero sin prometer nada. Desde Londres, el general de Gaulle leyó por teléfono una propuesta, según parece sugerida en un primer momento por Jean Monnet, considerado más tarde padre fundador del ideal europeo, pero por entonces encargado de la compra de armamento. Gran Bretaña y Francia debían formar un único Estado con un solo gabinete de guerra. Churchill estaba entusiasmado con este plan, concebido para que Francia siguiera en pie de guerra. Y también Reynaud lo contemplaba con esperanza. Pero en cuanto planteó esta posibilidad en el Consejo de Ministros, la reacción de la mayoría fue de desdén y de repulsa. Pétain lo calificó de casamiento con un cadáver y otros manifestaron su temor de que la pérfida Albión pretendiera de este modo apoderarse de su país y de sus colonias en un momento de gran debilidad. Reynaud, apenado y abatido, se reunió con el presidente Lebrun y le presentó su dimisión. Estaba a punto de sufrir una crisis nerviosa. Lebrun intentó convencerlo de que siguiera en el cargo, pero el primer ministro francés había perdido todas las esperanzas de poder oponerse a los que pedían un armisticio. Recomendó incluso que el mariscal Pétain fuera designado para formar un gobierno que negociara la paz. Y Lebrun, aunque en esencia estaba de acuerdo con Reynaud, se sintió en la obligación de seguir sus consejos. Tras ser nombrado jefe de gobierno, el mariscal Pétain lanzaría el siguiente mensaje radiofónico: franceses, a petición del presidente de la República, asumo a partir de hoy la dirección del gobierno de Francia. Con el corazón oprimido, digo hoy que se va a intentar parar el combate. Me he dirigido esta noche al adversario para preguntarle si está dispuesto a buscar conmigo, entre soldados, después de la lucha y el honor, el medio de poner fin a las hostilidades. Que todos los franceses se agrupen en torno al gobierno que presido durante estas duras pruebas y que hagan callar sus angustias para no obedecer sino a su fe en el destino de la patria. A las 23 horas, Pétain presidió un nuevo Consejo de Ministros. La Tercera República Francesa había llegado definitivamente a su fin. Sin perder tiempo, el general Brooke organizó la evacuación de los últimos soldados británicos de Francia. El anuncio de Pétain dejaba a sus hombres en una situación bastante complicada. En la mañana del 17 de junio ya habían abandonado el continente 57.000 de los 124.000 efectivos del ejército y la RAF presentes en Francia. Se llevó a cabo un esfuerzo ingente para evacuar de Saint-Nazaire, en Bretaña, al mayor número posible de los que quedaban. Se calcula que más de 6.000 hombres, entre militares y civiles británicos, embarcaron ese día en el transatlántico Lancastria de la compañía Cunard. Durante un ataque de la aviación alemana, las bombas enemigas mandaron a pique la nave, muriendo probablemente más de 3.500 de sus pasajeros, muchos atrapados en su interior. Este incidente está considerado el peor desastre naval de la historia británica. A pesar de esta escalofriante tragedia, otros 191.000 soldados aliados lograron regresar a Inglaterra en esta segunda evacuación. En estos momentos, la línea de ataque alemana seguía tres direcciones: por el norte hacia Bretaña, por el centro hacia Vichy y por el sur para acercar al grupo de ejércitos número 2. El día 18, los carros de combate alemanes entraban en Rennes y al día siguiente ocupaban Cherburgo y Brest. A continuación, avanzaron hacia el sur en dirección al Loira Inferior y Rochefort. Por el centro llegaban a Dijon y a Briare. Para el 20 de junio se encontraban ya en Vichy y en Lyon. En el este, el general Condé, que había asumido el mando del grupo de ejércitos número 2, era autorizado por Weygand a rendirse el 22 de junio de 1940. El hundimiento total de Francia se había completado en menos de un mes.
Estás escuchando Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. El 18 de junio de 1940, Hitler se entrevistaba con Mussolini en Múnich para comunicarle los términos del armisticio con Francia. No quería imponer unas condiciones punitivas, por lo que no estaba dispuesto a permitir que Italia se adueñara de la flota de ese país o de alguna de sus colonias, como ansiaba el duce. Ni siquiera iba a permitir una presencia italiana en la ceremonia de la firma del armisticio. Japón, por su parte, no perdió el tiempo y se dispuso a sacar el máximo provecho de la derrota de Francia. Las autoridades de Tokio advirtieron al gobierno de Petén que tenía que interrumpir inmediatamente el aprovisionamiento de las fuerzas nacionalistas chinas desde Indochina. Se esperaba que en cualquier momento Japón decidiera invadir esta colonia francesa. El gobernador general francés en la región cedió a las presiones y autorizó el estacionamiento de tropas y aviones nipones en Tonkin. El 20 de junio de 1940, la delegación francesa, encargada de negociar el armisticio, salía de Burdeos, presidida por el general Huntzinger. Al día siguiente, se sentaba en el mismo vagón que sirvió al mariscal Foch para la firma del armisticio de la Primera Guerra Mundial. Una humillación, idea de Hitler, quien en el bosque de Compiègne era testigo de excepción de esta histórica venganza. Así, el 21 de junio, concluyeron los preparativos para la firma del armisticio. Hitler, que había soñado con este momento durante años, ordenó que el vagón de tren del mariscal Foch, en el que la delegación alemana había firmado la rendición de su país en 1918, fuera trasladado inmediatamente del museo en el que se encontraba al bosque de Compiègne. Estaba a punto de vengar la humillación que tanto le había obsesionado a lo largo de toda su vida. Sentado en el interior del vagón, aguardó junto con Ribbentrop, Hess, Goering, Raeder, Brauchitsch y Keitel la llegada de la comitiva del general Huntzinger. El asistente de Hitler, Otto Gunsche, llevaba consigo una pistola por si los delegados franceses intentaban atentar contra la vida del Führer. Mientras Keitel leía en voz alta los términos del armisticio, Hitler permaneció en silencio. A continuación, el Führer marchó de allí y más tarde telefoneó a Goebbels. «Se ha puesto fin a la ignominia», escribiría Goebbels en su diario. «Es como volver a nacer». A Huntzinger se le informó de que la Wehrmacht iba a ocupar la mitad septentrional de Francia y la zona de la costa atlántica. Las otras 2/5 partes del país quedarían en manos del gobierno de Petén, al que se le permitiría disponer de un ejército de 100.000 hombres. Francia tendría que pagar los costes de la ocupación y para ello se fijó una tasa de cambio entre el marco alemán y el franco francés grotescamente ventajosa para el Reich. Por su parte, Alemania no tocaría ni la flota ni las colonias francesas. Como había supuesto Hitler, estos eran 2 puntos por los que ni siquiera Petén y Weygand estaban dispuestos a ceder. Lo que pretendía el Führer era separar a los franceses de los británicos y asegurarse de que los primeros no entregarían su armada a sus antiguos aliados, aunque la Kriegsmarine se había mostrado firmemente decidida a echar mano a la flota francesa para continuar la guerra contra Gran Bretaña. A las 7 menos cuarto del 22 de junio se firmó el convenio, un acuerdo que sería efectivo solo después del armisticio con Italia. Por este motivo, el 23 de junio, la delegación francesa volará a Roma para reunirse con el mariscal Badoglio en Villa Incisa. El documento se firmaría a las 7:10 del 24 de junio. Las hostilidades cesaron a la 1:30 del 25 de junio de 1940. En estos momentos se detenía el avance alemán en una línea que se extendía desde Royan a Grenoble, pasando por Angoulême, Clermont-Ferrand y Saint-Étienne. El gobierno de Petén se establecería en Vichy, nueva capital de la Francia no ocupada por las tropas alemanas. Se abría así una de las etapas más polémicas de la historia de Francia, que quedaba dividida no solo territorialmente, sino en el destino de la guerra. Petén y de Gaulle, la Francia de Vichy y la autodenominada Francia Libre. Un bicefalismo que a la larga, convenientemente, servirá a los franceses para no perder la cara de la victoria. Hitler emitió un comunicado proclamando la victoria más grande de todos los tiempos. En Alemania, para celebrarlo, las campanas debían sonar durante una semana y las banderas ondear a lo largo de 10 días. El 28 de junio, por la mañana, Hitler dio una vuelta por París acompañado por el escultor Arno Breker y por los arquitectos Albert Speer y Hermann Giesler, episodio que os contamos en más detalle en nuestro programa dedicado a la Operación León Marino. La derrota total de Francia dejaba ahora al Imperio Británico la ingente tarea de enfrentarse en solitario a las invictas tropas alemanas.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Anímate a suscribirte a nuestro podcast y a darle un me gusta a este programa si te ha gustado. También a que nos dejéis vuestros comentarios y sugerencias y a compartirlo para que tenga una mayor difusión. Que vuelen alto los dados forma parte del sello Evox Originals, por lo que solo podéis escucharnos aquí en Evox. Estamos también en Facebook y en nuestra página web www.quevuelenaltolosdados.com. Si queréis comunicaros con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico, contacto@quevuelenaltolosdados.com. Y si queréis apoyar este proyecto por menos de lo que cuesta un café, podéis ayudarnos en el acceso a la plataforma Ko-fi que aparece en la descripción de este programa. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa.